de iniciaciones, ¿no? Okay. So vamos a trabajar más de este lado, okay. Okay, so so antes voy a dar la transmisión oral del texto y después poco a poco vamos a discutir el texto, ¿no? Okay, la idea es aquí vamos a hacer los enseñamientos y después vamos a inserir y vamos a meditar sobre, ¿no? el texto, ¿no? Como Lama Caroline, su idea era de los dos centros son ¿no? juntos, ¿no? Playa, montañas, ¿no? So tenemos el centro de retiros, muy bonito, muy tranquilo arriba, y aquí muy bonito también en abajo, ¿no? Muy cómodo para hacer los enseñamientos, ¿ok? So, somos súper fortunatos aquí en España, ¿no? ¿Ok? Okay, adiestramiento mental en 8 estrofas. Okay. Lojong sigyema shukso. Dani semchen tamchela. Yishinobu lelagpe. Dunchu drupe sampayi. Tagtu chepa zimpasho. Okay, we prepare en español también. Spanglish, okay. Puede yo amar y cuidar siempre a todos los seres limitados, pensando en cuán superiores son a las joyas que conceden deseos y así realizar el objetivo supremo. Kandu sudan dropese, dani kunle menlashim, shenla sampa tapayi, Choktu sepa zimpasho. Cuando quiera que esté en compañía, puedo yo considerarme inferior a los demás. Desde los más hondo de mi corazón, tenerlos en mayor estima que a mí mismo. Chulam kuntu rangula. Tokchin Nyumong Kiematak, Daksha Marum Jelena, Senta Gone Dogpasho, que observe en todo momento el flujo de mi mente, en cuando surgen ideas e emociones perturbadas, debilitadoras, tanto para mí como para los demás, las afronte y aparte con medios contundentes. Ranshin nyampa semcheni, dictung drape notongse, rinshen tedan trepashin, nyepa kawa seshin sho. Cualquiera que vea a seres instintivamente crueles, dominados por la negatividad y graves problemas, puedo yo considerar que encontrarlos es tan valioso como descubrir un tesoro de piedras preciosas. Dala shengi tradoki, shegu laso mirikpe, kyokarani lempatan, Yelka Shenbuasho. Cuanto por envidia me tratan de manera injusta, con recriminaciones, insultos y cosas peores, que acepte la derrota como propia y brinde la victoria a los demás. Kangla dangi pendala, Kangla dagi pentapang, rewa chewa kanshinki, shintu mirik noje nang, shenyen dampa tawasho. Incluso si alguien a quien he ayudado, en quien he depositado grandes esperanzas, me prejudicase sin la mayor razón, puedo yo ver en esta persona a un maestro venerable. Dona nodan gyupayi, pende manan kun la bul, mi nodan dugnil kun,
sangue dall'empascio. En resumen, que ofrezco a todos mis madres de forma directa e indirecta todo lo que las beneficie e les aporte alegría. Lola, shh. Shh, shh. Lola. Lola. Shh. Perdón. Okay. En resumen, que ofrezco a todas mis madres de forma directa o indirecta todo lo que las beneficie y les aporte alegría, cargue en secreto con todos sus desdichas y aflicciones. Deda kumkyan chugyeki, tokpe drime mapagshin, chukun gyuma shepelo, shemme chingwa ledro sho. Que gracias a todo lo anterior, unido a una mente sin mancillar por concepciones relativos a las 8 cosas pasajeras, que conozco todos los fenómenos como una ilusión, me liberé de mi cautiverio sin aferramiento alguno. Okay, so José María, si gentilmente puede repetir en caso para ser más claro, ¿no? Es muy importante que, ¿no? Adiestramiento mental en 8 estrofas. Pueda yo amar y cuidar a todos los seres limitados, pensando en cuán superiores son a las joyas que conceden deseos, y así realizar el objetivo supremo. Cuando quiera que esté en compañía, pueda yo considerarme inferior a los demás y desde lo más hondo de mi corazón tenerlos en mayor estima que a mí mismo. Que observe en todo momento el flujo de mi mente y en cuanto surjan ideas o emociones perturbadoras, debilitadoras tanto para mí como para los demás, las afronte y aparte con medios contundentes. Cuando quiera que vaya a ser cuando quiera que vea a seres instintivamente crueles, dominados por la negatividad y graves problemas, pueda yo considerar que encontrarlos es tan valioso como descubrir un tesoro de piedras preciosas. Cuando, por envidia, me traten de manera injusta, con recriminaciones, insultos y cosas peores, que acepte la derrota como propia y brinde la victoria a los demás. Incluso si alguien a quien he ayudado y en quien he depositado grandes esperanzas me perjudicase sin la menor razón, pueda yo ver en esa persona a un maestro venerable. En resumen, que ofrezca a todas mis madres, de forma directa o indirecta, todo lo que las beneficie y les aporte alegría, y cargue en secreto con todas sus desdichas y aflicciones. Que gracias a todo lo anterior, unido a una mente sin mancillar por concepciones relativas a las 8 cosas pasajeras, y que conoce todos los fenómenos como una ilusión, me libere de mi cautiverio sin aferramiento alguno. Okay, so hoy hablaré en inglés, ¿vale? Okay, tengo el computer de Rinpoche. Estoy prestando el computer de Rinpoche. Gracias, José María. Well, thank you. Okay, so today I'm going to speak in English because afterwards we want to put this on YouTube so then international friends as well can watch. I think it's nice, no? Yes. Voy a hablar en inglés porque después pondremos esta grabación en YouTube y para otras personas de otros países me parece que es algo amable que puedan entenderlo. So Lojong, okay, in Tibetan, Lo means mind and Jong means training, okay? En tibetano Lo significa mente y Jong significa training, entrenamiento. Okay. So many of us for many years we're interested in Buddhism, no? We want to be a better person, more peaceful, to be kinder, yeah? So we know, okay, we go so many teaching, initiation, but still there's a gap between what we know, what we receive and how we act, no? Nosotros desde hace tiempo que estamos interesados en el budismo queremos ser alguien más amable, alguien más, digamos, pacífico y de todas maneras, a pesar de tanto tiempo, siempre hay un espacio, siempre hay una diferencia entre lo que escuchamos de las enseñanzas y nuestro comportamiento. I mean,
guess in a way we're super lucky, no? Because, well, we had, great fortune to be the disciples of Genshin Rinpoche, no? And also of many other teachers, no? And the Tibetan masters that came to the West, they're very keen, no? To preserve their tradition. And kindly they gave many initiations to us, which of course we're super happy. Thank you very much, yeah? Okay. Y pienso muchas veces, somos muy afortunados por haber tenido como maestro a Lama Caroline y muchos otros maestros del Tíbet que al venir a Occidente han dado muchísimas iniciaciones, muchísimas enseñanzas, han compartido toda su tradición con nosotros. Esto lo agradezco enormemente y me parece una gran fortuna. But somehow it's like many times this is a little bit too high for our minds, honestly, all these initiations. Because even though we like this, something we cannot do. It's like, I don't know, I always think, like when you build like a temple or something, we want the gold bit on the top, yeah? But we don't think, okay, first we need the foundations, the wall, the plumbing, the electricity, we need many things before we get the golden roof, Pero honestamente creo que son objetivos muy elevados para nosotros. No pensamos muchas veces que, por ejemplo, si queremos construir un templo maravilloso con un tejado, con un techo de oro, esto requiere previamente construir unos buenos cimientos estables, unos muros, todo el tema de las instalaciones de grifería o todos los demás implementos que tiene un edificio para al final poder terminarlo, culminarlo con una parte de oro o un tejado máximo de preciosidad, ¿no? So, actually, this is also Lama Genshin's intention was this, he used to give a lot of initiations, but then he used to say we need to work on the foundations of our practice, which is the basic things, Y Lama Caroline nos insistió muchas veces esto. Yo doy muchas iniciaciones, pero tenemos que trabajar en los cimientos, en la base, que es lo que permite luego la verdadera comprensión. But I think sometimes, because of the language difference, many people here in Spain, they didn't catch all this part of Rinpoche's teaching, Pero quizá por problemas de lenguaje, de comunicación debido a los idiomas, muchas personas aquí en España no han captado esta parte básica de las enseñanzas de Rinpoche. So let's focus on that for a while, okay? Entonces vamos a enfocarnos en ello durante un tiempo. So, anyway, we have a spiritual lineage actually that comes originally from Lord Buddha, then passed to the Tibetan people, and then through different traditions, through Lama Tsongkhapa, up to the masters of the present day, okay? Yeah? Bien. Nosotros tenemos una tradición que se remonta a las enseñanzas que dio el Buda histórico, el Buda Sakyamuni, que después a través de muchos maestros, tradiciones como la tibetana o de otras, ha llegado hasta nosotros. Our tradition is called Ganden Nyengu. Okay, Ganden means Ganden is the monastery of Ganden, which was the most important monastery of Lama Tsongkhapa in Tibet. Yeah, very beautiful place. Yeah? Y nuestro linaje se llama Ganden Nyengu. Ganden se refiere al monasterio de Ganden, que es el monasterio principal de Lama Tsongkhapa en Tíbet. And Nyengu means the oral transmission, actually, work mouth to mouth, somebody tells you directly, Y Nyengu significa la transmisión oral, es decir, la transmisión que hace un maestro de boca a oído en los discípulos. And all the masters of our line of Buddhism, the great masters like Kyabje Trijang Rinpoche, Kyabje Pabonka Rinpoche, Kyabje Genshin Rinpoche, and many others, yeah? They're in this special, let's say, yogic part, I think, I see like that of the Gelugpa tradition. Y esta tradición está en los últimos tiempos representada por los grandes maestros como Trijang Rinpoche Kyabje, Trijang Rinpoche, o Kyabje Pabonka Rinpoche, o Kyabje Lama Rinpoche, Kyabje Song Rinpoche, many. Kyabje Tomo Geshe Rinpoche. Geshe Tomo Rinpoche, otros tantos. Okay, so in this very special lineage that we do, it's called the union of Sutra and Tantra, okay? Y este linaje especial en el que estamos practicando se considera como la unión del Sutra y el Tantra. Okay, Sutra means the public discourse of the Buddha, yeah? Okay? Cuando se habla de Sutra nos referimos a los discursos públicos del Buda.
Yeah. Actually, sutra actually means, you see like this string on the mala, it means like the string, thread that holds a discourse together. So it's like a discourse that's joined together, yeah, okay. It means that from the beginning to the end it's the same thing, you know, on a spiritual subject. Yeah? De hecho, Buda se refiere a un cordel, como por ejemplo el cordel... Sutra. Perdón, sutra se refiere a un cordel, como por ejemplo el cordel que mantiene las cuentas unidas de un mala, un cordel que mantiene unidos las enseñanzas del Buda de una forma continua. So Lord Buddha Shakyamuni, who was a real person, as we know, in ancient, actually born in Nepal, no? In those days was India, now it's Nepal, yeah? Y como sabemos históricamente, el señor Buda Shakyamuni o Buda Shakyamuni nació en lo que actualmente es Nepal, en aquel tiempo parte de India. So, okay, so he was, Siddhartha means, Artha means like worldly benefit, worldly success, and Siddha means realization. So he was literally, his name means the man who has everything. Yeah? Y Siddhartha significa, Dharta significa éxito mundano, y Siddhi significa realizaciones, por tanto se puede traducir como el ser, en su nombre está escrito que lo poseía todo, que tenía esos logros. So he was like, you know, he was good looking, rich, charming, intelligent, you know, sports star, you know, he was like the guy with everything basically. Yeah? Era como un ser muy bueno en los deportes, bien parecido, muy inteligente, very attractive, muy atractivo, muy habilidoso en todas las artes, digamos, mundanas, por tanto era un ser exitoso en nuestra sociedad, podemos considerar. But like many of us, okay, he had everything, you know, like okay, yeah. But at a certain point in his life, you start to think, well, actually, this is not enough. There's no real meaning to all this, you know. Y a pesar de tener todo ese tipo de dones y todo ese tipo de ventajas, podemos decir, en un cierto punto en su vida pensó, esto no es suficiente. Okay, I think many of us actually have passed this experience, no? Because actually, okay, of course, there's always some complaint about the life. We're in samsara, but basically our lives are okay, you know. Y creo que muchos de nosotros hemos pasado por experiencias similares, porque a pesar de que, bueno, en samsara siempre hay alguna protesta, siempre hay alguna carencia que podemos... It's the nature of samsara, there's something wrong. Es la naturaleza del samsara, que algo que algo siempre falla o que no va bien, podemos decir que tenemos una vida bastante satisfecha, bastante cómoda. So I think in the West actually most of us get to this point at midlife, you know. It's called the midlife crisis, isn't it? You know, you get to a certain age and then you think, what am I doing with my life? I don't have so long of my life left, you know. What's the real point of all this? And then we start to think, you know what? The house, the car, the career, etc., the cat, the dog and the parrot, what's it all for, you know? Y entonces pensamos, bueno, sobre todo en la edad, cuando llegamos a lo que se llama la edad madura, cuando tenemos la mitad de nuestra vida aproximadamente, empezamos a hacernos preguntas, pero bueno, ¿qué sentido tiene todo esto? El trabajo, el coche, el loro y la televisión en mi vida, ¿no tiene quizá algo no falta, ¿no? Entonces empezamos a tener lo que se llama una crisis de mediana edad, la crisis de los 50, si queréis. Okay, for us, most people, it's like this age they start to have this kind of feelings. But actually Siddhartha was more awakened, more smart than us because he had younger. Yeah? Y todos, por supuesto, tenemos ese tipo de sensaciones. Siddhartha tuvo algo parecido, pero siendo más despierto, más inteligente que nosotros, y además las tuvo a una edad más temprana. Actually, he had his existential crisis at 28, yeah? Okay. De hecho, tuvo esta crisis existencial con 28 años. Yeah. Okay, when we say 29, no? Because in the Asian way of counting, you're 1 year more, no? Okay. Se dice 29 porque en los sistemas de contaje de las edades de las personas en Asia se añade un año siempre, ¿no? Because you count the year in the womb, no? Porque se considera desde el momento cuando está en el vientre materno. Okay, so we're all 1 year older than we think. Por eso podemos considerar que somos un año más viejo de lo que nos creemos. That's true, no? We spent 1 year inside our mother's womb, no? Cierto, porque hemos pasado casi un año dentro del vientre de nuestra madre, ¿no? Anyway, so when Siddhartha was 28 years old, you know, there's the famous story that, okay, his father, there was a prediction when he was born that he would either become a great religious sage, you know, or a Chakravarti, a kind of world emperor like Alexander the Great, yeah? So his father obviously wanted him to be the super warrior, you know, and tried to protect him from anything
that would stop him going on the spiritual path. Yeah? Y entonces hay esta historia que se cuenta, dado que cuando él nació hubo estos oráculos, estas predicciones que auguraban, o que anunciaban, mejor dicho, que él iba a ser o un Chakravarti, un emperador del mundo, un gran líder político y social, o un gran realizado espiritualmente hablando. Entonces, claro, su padre prefería que él fuera un gran guerrero, que fuera un ser de éxito social para continuar su estirpe, y de alguna forma intentó por todos los medios evitar que Siddhartha tuviera algún tipo de inclinación o práctica o iniciación en el mundo espiritual. Okay, so his father tried to distract him with basically giving him like 3 Alhambra palace full of beautiful women, okay? Yeah. I'm sure it was very distracting, no? For sure, yeah. Básicamente trató de distraerlo dándole pues como 3 palacios de la Alhambra llenos de mujeres atractivas y tratando de, en fin, de que se ocupara de esas cosas. But anyway, when he got to 28, yeah, there's the famous story that he was going around the city and he saw for the first time a sick person, an old person, a dying person and a spiritual person, okay? Entonces se cuenta que cuando ya tenía esos 28 años, una vez paseando por la ciudad vio una persona enferma, una persona moribunda, una persona vieja y una persona espiritual. Okay, personally, I think it's not like he never saw one before, but it's like we also have this experience. At a certain time we see it, we don't, because for many years we don't see these things. Y no quiere decirse con esto que no había visto una persona o de esas personas antes, sino que, como nos ha pasado a muchos en la vida, en un momento dado que hemos visto algo que parece que no habíamos visto antes y nos hemos dado cuenta de algo, hemos de alguna forma entendido algo al ver alguna experiencia de este tipo, ¿no? It's true, no? When we're young, mainly, I mean, okay, people have different but mainly, when we're young, we feel quite immortal, and these things of sickness and aging and death we ignore completely, no? But then it's kind of a shock when we recognise that that's the actual human experience, no? Y de hecho nos ocurre, cuando somos jóvenes tenemos una especie de sensación de inmortalidad, pensamos que somos invulnerables a la enfermedad, a la muerte, a la vejez, y cuando a lo largo de la vida reconocemos que esta es la naturaleza de la vida, del ser humano, entonces experimentamos un tipo de shock, un tipo de crisis debido a esta toma de conciencia. So then Siddhartha, actually also we had this experience, I'm sure, then, what am I going to do, you know, this is the human experience, is going to get old, if I'm lucky, I'm going to get sick, yeah, that's the human nature, then I'm going to die, what's it all for, what can I do, yeah? Y entonces uno se pregunta, lo mismo que se preguntó Siddhartha, bueno, entonces si soy afortunado, viviré más largo, más tiempo, llegaré a la vejez, y dada la naturaleza humana, enfermaré y luego moriré. Y entonces uno se pregunta qué sentido tiene entonces esta vida, para qué toda esta trayectoria, ¿no? So anyway, so Siddhartha went back to the palace, no, actually to his father's palace. His father had another palace, yeah? And he said to his father, King Suddhodana, which means the one who enjoys delicious food, yeah? So, yes, that's his name, yeah? So he went back to his father and said, oh, father, I've just, you know, everybody's going, our family, everybody, our kingdom, everybody's getting old, they're going to die, going to get sick and they're going to die, what can we do about it? And his father said, I don't know, I'm a king, don't ask me, you know, how do I know, you know? Entonces, después de esta experiencia, el príncipe Siddhartha se dirigió al palacio en el que vivía su padre, que era Suddhodana. Suddhodana significa aquel que disfruta de los alimentos o de las comidas más deliciosas. Y le preguntó, padre, ¿qué sentido tiene todo esto que estamos viviendo? Tanto la gente de palacio como todas las familias, como toda la gente de nuestro reino, va a envejecer, va a morir, va a desaparecer. ¿Qué sentido tiene todo esto? Y el rey le dijo, yo qué sé, no soy el rey, no tengo respuesta para eso. So then Siddhartha thought, well, you know, actually when he'd also seen like some, what do you call them, shramanas around, you know. So what's a shramana? A shramana is a religious pilgrim, a religious wanderer. So in India, as we know, from that time from thousands of years till now, we have these people called shramanas who don't live in the normal life, but they wander on pilgrimage from place to place, engaged in spiritual practice. So Siddhartha had seen some of these yogis, these shramanas, and he thought, you know what, they look happy, maybe they have the answer, you know. Entonces, dado que en el reino ya existían
los llamados sramanas, que son mendicantes itinerantes que iban de peregrinaje en peregrinaje de forma totalmente natural, sin ningún tipo de posesiones, buscando el desarrollo espiritual. Entonces él pensó, pues quizá estos sramanas, que aún hoy existen en India, puedan tener la respuesta a todas estas preguntas. So then, obviously, again, King Suddhodana was not into this idea. Siddhartha said he wanted to leave and do that, and Suddhodana was completely against the idea, as you know, didn't want, you know, because he wanted his son to be a great leader. No? Suddhodana, su padre, por supuesto, estaba contra esta idea de esta búsqueda. Su objetivo en la vida era ser un gran dirigente espiritual y político, por tanto, no participaba de estas inquietudes y búsquedas. And in fact, what he did was put guards around the son's palace so he couldn't leave, you know. Y entonces lo que hizo fue poner guardias en el palacio para que su hijo no pudiera salir, no pudiera escapar. So anyway, so then there's the famous story that one night, that Siddhartha actually did leave the palace. So what happened is that, let's say he started to see people in a different way, you know, because we're very much, when we're young, we're very much we have this illusion of everything's wonderful, don't we? Yeah? But it's like you start to see everybody actually was quite ugly, you know. So he was there in this Alhambra house, full of beautiful women, right? And then you start to see, actually, you know what? They're all quite ugly, you know. So then he was not so attracted to staying there, you know. In the Buddhist legends, they say the devas, like, I don't know, put some fairy dust or something, and he could see like things differently, like more clearly, you know. Entonces, Siddhartha, que había estado hasta ese momento viendo la hermosura de las digamos, relaciones mundanas, sociales, habituales a las que su padre le había inducido, de alguna forma empezó a ver que todos esos seres, todas esas preciosas mujeres en sus palacios no eran tan hermosas, no eran tan bellas, que toda la sociedad no era tan atractiva y tan como parecía. En los sutras se dice que los dioses, los Vedas, los devas, esparcieron algún tipo de polvo mágico que le hizo despertar de esa, digamos, de esa ignorancia o de esa visión típicamente juvenil. Because, okay, in Buddhist psychology we talk about different emotions, okay, and each one has actually a very clear definition. So the definition of attachment, desire, is you see an attractive object, then you over-exaggerate its good qualities, and then you become obsessed with it. En el budismo, como ya sabéis, las emociones conflictivas que nos perturban tienen definiciones precisas, y por ejemplo el apego se define como esa visión que uno tiene de un objeto aparentemente hermoso, que uno exagera sus cualidades, que uno exagera su parte positiva, y entonces siente una gran atracción hacia él, ¿no? Eso sería una comprensión, una definición de lo que es el apego. Then we get obsessed. Y uno se obsesiona con ese objeto. And you have lots of songs in Spanish about this obsession. I've heard many about this subject. En español tenemos muchas canciones que hablan sobre esa obsesión, ¿no? Yo he oído muchas de estas canciones. Okay, look, we can have positive desires, but over-exaggerating somebody's good qualities and being obsessed is not considered something good in Buddhism. Podemos tener, digamos, deseos positivos, pero exagerar las cualidades de alguien y obsesionarse con ese ser y esas cualidades no es nada positivo. Okay, we're not saying, by the way, we can't have relationships. Of course we can, but healthy relationships, seeing things clearly, you know. Buddhism, we're trying to have a healthy mind, you know. Por supuesto, no estamos diciendo que no se pueden tener relaciones. Lo que no conviene es tener relaciones en las que se exageran los objetivos y se exageran las visiones de las demás personas y no son sanas. Es decir, se trata de tener relaciones sanas y positivas, viendo la realidad de una forma coherente. Anyway, I mean, like, all of us, we have these problems, no? Also, okay, one is that we see something attractive and we get obsessed with its good qualities in a way that's not healthy. Then also the opposite, no? We see something we don't like and we get obsessed with how horrible it is, you know, and it's terrible and that person is a monster, you know. So we have these like unhealthy minds, you know, like very exaggerated, you know. Y nuestra mente, digamos, enferma, tiene estos dos polos. Por un lado, ve cualidades
exageradas en algún objeto, en algún ser o en algún fenómeno, se obsesiona con él, siente un gran apego por ese objeto y cuando ve cualidades desagradables que no le gustan o algún tipo de aspecto rechazable, se obsesiona también igualmente en el lado contrario y empieza a pensar que es un monstruo, que es algo verdaderamente terrorífico, terrible y genera otra sensación de repulsa, de rechazo, que es igualmente insana. Es decir, en el budismo siempre se busca tener una mente sana en la relación con los fenómenos. Okay, and all this is on the basis of our wrong way of seeing reality, no? Y esto está en la base de nuestra percepción o nuestra visión errónea de la realidad. Anyway, so Siddhartha, he started to see things more clearly, and he thought, you know what, all these people, maybe they look beautiful in this moment, but maybe he thought really inside they're not so beautiful or something, yeah, because actually they're deluded, you know? Entonces pensábamos, bueno, como decíamos, Siddhartha comienza de pronto a ver que esos seres que externamente son tan hermosos, piensa, a lo mejor no son tan hermosos internamente porque están engañados, están confundidos, por tanto se empieza a plantear otras búsquedas. So anyway, so then he sneak out the palace, yeah, with his horse, Kantaka. He had his horse, no, and his charioteer, no, okay. He went together with his horse and his charioteer. They sneaked out the palace and went to the forest, yeah, okay. Y entonces con su caballo Kantaka consigue escaparse del palacio y con su... And his charioteer, Chandaka. Y con su, digamos, cochero o con su palafranero, el que le ayuda, digamos, que se llama Chandaka, salen del palacio. So then, okay, India, obviously like everywhere, with the environment was in a better state than nowadays, so he went out the palace and went to the forest. And that time, there was big forests over most of India, you know? Y igual que el resto del mundo, India en aquel tiempo era muchísimo más, hablando desde el punto de vista medioambiental, mucho más puro y salió del palacio y enseguida entró en unos bosques enormes que rodeaban las ciudades. Okay, so the first person they met was a hunter, yeah? Okay. El primero a quien encontraron fue un cazador. So he said, "Do you want to change your horrible old hunter clothes for my beautiful princely clothes?" And the hunter said, "Yes." Y entonces ofreció el cazador, ¿quieres cambiar tu ropa de cazador por la mía de príncipe? Y el cazador dijo, sí. So he gave like all his silk clothes and jewels and everything and crown to the hunter, and the hunter had like kind of not exactly like camouflage, but kind of brown clothes, you know, that fit with the forest. Okay. Yeah. Entonces, they don't have camouflage in those days like we do, but anyway, something like more fitting with the environment. Yeah? Entonces le dio el príncipe Siddhartha sus ropas de seda, sus joyas, su corona, todos sus implementos principescos, y el cazador le dio a cambio sus ropas, que eran ropas oscuras, marrones, no eran ropas, digamos, de camuflaje como hoy en día, eran ropas de una persona normal, pero viejas y sucias. So then, okay, so then, okay, in those days, you know, I mean, in many societies, people would advertise their status by their hairdo, okay, so the Indian princes, they had very long hair, okay, you know, also hairdressers spending a lot of hours doing their hair, you know. So then Siddhartha, he cut off his hair with his sword, yeah, and yeah, okay. En aquel tiempo, en muchas sociedades, y en India también, se medía, digamos, el estatus de una persona por su cabello, ¿no? Por la forma en que tenía el pelo, ya peinado, decorado, cuidado, o la longitud, etc. Entonces, pasaban mucho tiempo con ese tipo de cuidados de peluquería, y hasta que el príncipe Siddhartha en este momento decide, para borrar, digamos, su estatus pasado, cortarse el pelo con una espada. Actually, Siddhartha was a Kshatriya, which in India, no, they have the Jati, which means the caste system, okay? And they have many castes, but mainly they have Brahmin, yeah, Kshatriya, then they have like business people, and Sudra, which means like laborer type people, okay? Entonces, sabéis que en India existen muchas castas diferentes, pero básicamente hay cuatro, o había cuatro. La superior, que es la de los brahmines,
después está la de los kshatriyas, warriors. que son los guerreros, y luego están la de los comerciantes o gente de negocios, y finalmente la de los trabajadores manuales, Sudras, no? los sudras. Okay, so first thing that Siddhartha did actually was leave the caste system, you know, which is very important, which means that actually he was looking for equality, you know, yeah. Y lo primero que hizo Siddhartha fue abandonar ese sistema de castas, lo cual era muy importante porque estaba buscando una igualdad, ¿no? Lama Caroline used to say that actually Buddhism was a very modern tradition. It's true actually in the Indian context, you know. Y Lama Caroline decía esto, que el budismo es una tradición muy moderna, pensada en el contexto de India en aquellos años, ¿no? Okay, so first point of Buddhism, everybody's equal. It doesn't matter if you're rich, you're poor, if you're a sports star, if you're a business person, if you're a priest, has the same, you know, human quality actually inside, okay? El primer punto del budismo entonces es todos somos iguales, da igual que seas rey, sacerdote, seas un trabajador, o seas, digamos, todos tenemos la naturaleza humana de la misma calidad y por tanto tenemos el mismo potencial y somos igualmente potentes. I mean, Siddhartha, why he left the palace was to find an end to suffering, okay, yeah? So then he started to abandon the things that cause suffering one by one, no? Y entonces, ¿por qué Siddhartha deja el palacio? Porque en principio empieza a buscar eliminar el sufrimiento y entonces empieza a eliminar una a una lo que él considera que son causas del sufrimiento. I mean, you know, Rinpoche always said he was like inner scientist, okay? He'd already studied all the Vedic arts, you know, like mathematics, astrology, medicine. He was very good at fighting, even though he was actually Pacific inside, you know. All the things of his culture he knew, you know, okay? It wasn't like an ignorant person, yeah? Como Rinpoche nos decía, el príncipe Siddhartha era un buscador de lo interno, era un científico de lo interno que conocía todas las disciplinas que estaban socialmente desarrolladas, como los Vedas o las artes, el sánscrito, la gramática, las matemáticas, la poesía. No era una persona ignorante, una persona muy cualificada. Okay, but he saw that despite all this, it was not enough to create peace and happiness, you know. Pero él realizó que a pesar de todo eso no era suficiente para tener paz en la propia mente. Okay, so first he abandoned the trappings of his rank, you know, and he said, I want to live as a simple person. Yeah? Entonces lo primero que hace es abandonar ese tipo de, digamos, aspectos que lo definían de perteneciente a una determinada casta y empieza a vivir como una persona simple. Then he sent Chandaka, his assistant, back to the palace with his weapons and with his horse, okay? Y manda a Chandaka, a su asistente, de vuelta al palacio con su caballo, sus armas, etc. And then he went alone into the forest to search for a spiritual ashram, you know? Y se adentra solo en el bosque buscando un ashram espiritual. Actually, the first ashram he came across was an ashram of yoginis, of women actually, you know. It's a bit like today if you go to a yoga centre. Mainly it's mostly all women, okay, with one or two exceptions, but mainly it looks like it's full of women, the yoga places, no? And in ancient India also, yeah? De hecho, el primer ashram que encontró en esa búsqueda fue un ashram de yoginis. Igual que hoy día, si uno va a los ashrams, a los sitios espirituales, casi todos, la inmensa mayoría, son mujeres, pues en aquel tiempo también. Okay, just they didn't have lycra in ancient India. ¿Lycra? Lycra is these kind of, you know, stretchy clothes that they use nowadays. Que no tenían esas ropas licra que se usan hoy en día. Anyway, so he stayed for a little while with these yoginis, yeah. Then he learned everything he could from them. Then he went on actually to several other ashrams, yeah, okay. Estuvo un tiempo en ese ashram aprendiendo lo que pudo de aquel entorno, de aquellas prácticas. Después estuvo en varios ashrams más. It's a bit like us actually, like many of us when we got interested in, let's say, the Dharma, you know, then we start to go to, I don't know, yoga, Pilates, everything we could, Reiki, you know, crystals, everything around, no, different Dharma centres. Yeah, we were interested. Then look, what's this, what's that, you know. So he was also doing the same, yeah, okay. De hecho, who's who and what's what, yeah. De hecho, es el mismo procedimiento que hemos seguido muchos de nosotros, ¿no? Al iniciarnos en la búsqueda espiritual hemos probado disciplinas como el yoga, el pilates o los ejercicios de esto o de aquello. Hemos buscado en este camino
de la misma manera que lo hizo él, ¿no? Buscando qué es qué y quién es quién. Actually, Veronique, please can you do me a favour? In the room, no, where we took the little table from, there's a blue book which is the Lalita Vistara, yeah? En la habitación donde hemos cogido esto está un libro azul que se llama Lalita Vistara. Yeah. Okay. Okay, by the way, why we know all these details is we have a very famous sutra called the Lalita Vistara Sutra, which is all that what happened, like the kind of biography of Shakyamuni Buddha and what happened to him, you know. ¿Por qué sabemos todo esto? Porque hay un libro hermosísimo que se llama Lalita Vistara, que es un sutra que recoge todas estas experiencias de la vida del Buda y que está disponible. Yeah. Actually, you know, Lama Ganshin was very keen that we know about this. So actually, we still need to translate into Spanish and publish, by the way. We have in English at the moment, yeah? Lalita Vistara? Yeah. María Coniera is working Yes, on it now. very good. Yeah. We need this in Spanish. Dice que necesitamos traducir este texto, que ahora está en inglés al español. Dicen que sí, que María Corina está trabajando en una versión. Yeah, thank you, this one. Una versión de este Thanks, texto. yeah, okay. Anyway, so, don't worry, I'm not going to read you the whole thing. I'm just going to look for the name of the first two gurus, yeah? That's why I'm asking for this, yeah? No voy a leeros todo el libro, solamente voy a buscar los nombres de los dos primeros gurus del príncipe Siddhartha. Anyway, so after the yoga center with the yoginis, he went to two other ashrams with two male teachers with the yogis there, you know, and he stayed actually quite a long time there, yeah, okay. Bueno, después de este primer ashram con las yoginis, estuvo en otros ashrams en los cuales estuvo bastante tiempo con unos maestros muy, digamos, cualificados de aquel tiempo, aprendiendo las técnicas que le enseñaban. Okay, so one was called Guru Rudraka. Uno se llamaba el Guru Rudraka. And another one, not sure. Maybe it's here, yeah. Anyway, there was two important yoga teachers, yeah. Okay. Y el otro dice, no estoy segura, pero está por aquí. Eran dos maestros de yoga muy importantes. Okay, so anyway, so in these ashrams, ashram means a place actually where you can rest, you know, in Sanskrit, yeah? Where you can rest your mind, yeah? Okay. Ashram, de hecho, significa un lugar en sánscrito donde puedes descansar tu mente. You know. So, anyway, so these two masters, apart from, you know, all the things about diet and behaviour and yoga and everything, you know, there's many levels, obviously, of yoga. And one taught him limitless space, meditation, and the other limitless consciousness, yeah, okay? Entonces, en esos ashram aprendió desde aspectos de alimentación, de ejercicios, en fin, todos los aspectos que cubre el yoga. Y uno de estos maestros le enseñó la meditación en el espacio ilimitado y el otro le enseñó la meditación en la concentración ilimitada. And it says here, no? It says, soon the Bodhisattva, Siddhartha, yeah, understood and manifested the attainment of Rudraka's technique, yeah? Y dice en este texto que pronto el príncipe Siddhartha manifestó la realización de las enseñanzas que le estaba dando el maestro Sudraka. Rudraka. Rudraka is like this bead, no? Like this from a tree, no? It's considered sacred to Shiva, actually. Rudraka. In the Hindu tradition, very important. Rudraka es el nombre de una semilla que tiene cualidades espirituales. It's like they can use it as a protection, yeah? Que se usa como protección. Yeah. Anyway, so Siddhartha asked Guru Rudraka, is there a higher state of samadhi than the one you taught me, yeah? Y entonces Siddhartha le preguntó a Rudraka si existía algún estado de samadhi superior al que él le había enseñado. And Rudraka said no. Rudraka respondió no. Yeah. So, and actually they asked Siddhartha to become, let's say, like the assistant guru of the ashram, but Siddhartha didn't feel satisfied with the experience. He said, okay, I'm still not peaceful, you know, okay, I can do this, you know, but it's not enough. So then he went to the next teacher who taught him limitless consciousness, yeah? De hecho, Rudraka le pidió a Siddhartha si quería ser el maestro asistente en el ashram, en dirigir el ashram, y Siddhartha le dijo, a pesar de tus enseñanzas, no he conseguido encontrar la paz que busco, por tanto tengo que seguir en esa búsqueda, y partió hacia otros ashrams.
Okay, so then he left and went to this other teacher, and again, is this it, limitless consciousness? Yes, but still Siddhartha didn't feel satisfied, so finally he left the ashram and went to meditate in the forest, and at that time 5 of the other yogis went with him, you know, like a little group, you know, they wanted to try this. Yeah? Y después de pasar por otro ashram en el que practicó la conciencia de full consciousness, limitless consciousness. la conciencia ilimitada, tampoco se sintió satisfecho y decidió iniciar solo esa búsqueda en el bosque, acompañado por 5, digamos, compañeros de búsqueda que estaban con él. Okay, so these 6 yogis, Siddhartha and the other 5, they went in the forest and they started to do tapas, which is not going to the Almería beach and eating tapas, no, not that tapas. It's like, tapas means fire, burning in Sanskrit, yeah? So it means to control your mind by doing very difficult things to your body, so you know your mind becomes very strong, yeah? Okay. Entonces inició con sus 5 compañeros prácticas ascéticas muy extremas, unas se llaman las tapas, que no quiere decir tomar tapas en un chiringuito de la playa, como aquí en Almería, sino que se refiere a... If not, that would be fine. We could all do that very easily, ¿no? Si fuera así sería muy fácil, lo tenemos todos aquí cerca, ¿no? No, tapas se refiere a hacer prácticas ascéticas con el fuego, en las cuales se pretendía de alguna forma subyugar el cuerpo, subyugar la sensación que produce el fuego en el cuerpo y conseguir de esta forma un mayor control y poder mental. Actually, you know, as you know, Lama Rinpoche was an incredible open person. No? He went everywhere, met people of all traditions. And also one time we were in India and we went to stay in one of these ashrams where they do all this kind of things. It's very interesting actually, you know, very nice people, you know, who were there practicing, yeah. Lama Rinpoche, como sabéis, era una persona muy abierta y aceptaba todas las tradiciones. Also, everybody accepted him as well. Y al mismo tiempo los demás también lo aceptaban a él, todos lo aceptaban, y de hecho una vez estuvimos en India en uno de estos ashrams en los que hacían estas prácticas extremas y él estuvo participando, viéndolas. Not participando, but anyway, we're together, nice, very nice feeling. No participando, sino viendo y conjuntamente aprendiendo lo que hacían allí, escuchando lo que hacían allí, etc. Okay, so anyway, at this time, no? Siddhartha was entered into meditation, and you see pictures where he becomes like super thin, yeah, because he was eating like very, very little, yeah. Okay. Y en este tiempo, Siddhartha, y lo veis en muchas de las representaciones que se hacen de él, estaba realmente esquelético porque comía muy poco y hacía sus prácticas muy extremas de meditación. Also, he was doing, you know, like yoga, pranayama, this kind of stuff, no? Hacía también prácticas como yoga o pranayama. Actually, in the Theravada tradition, they record his experiences when he was doing yoga and pranayama. It's actually really funny because it's totally relatable, you know. De hecho, en la tradición Theravada buscan, o sea, describen muy bien esta parte, estudian muy en detalle esta parte de las prácticas ascéticas del Buda, cuando hacía pranayama, cuando hacía... Like, for example, when he was doing pranayama, he says he did it wrong and he got like a huge headache, you know. Haciendo el pranayama se cuenta que no lo hizo correctamente y tuvo un enorme dolor de cabeza. And so it's actually, you can see that all these things are actually true, you know, it's not like made up or anything, because he says truly what happened to him, you know. Y de hecho parece que es verdad, es decir, no son cosas inventadas, que eran relatos que contaban de sus experiencias en esa búsqueda. Okay, so anyway, for 6 years he was trying like this to find inner peace, okay? Durante 6 años, por tanto, estuvo en esta búsqueda de paz interior. But at a certain point he felt like he'd become like too weak to meditate, you know, because he was like fasting all the time, okay? Pero en algún momento se da cuenta de que estaba demasiado débil para meditar porque estaba haciendo ayuno constantemente. And he thought, actually, you know what, I need to take care of my body better. Without my body being strong, I cannot meditate properly, you know? Y entonces decide que tiene que cuidar su cuerpo porque su cuerpo débil no le ayuda en su práctica meditacional. Yeah. So then there's the famous story that he accepts like a very delicious, let's say, super food of special yogurt from one girl called Sujata, yeah, okay? Who she liked to make an offering, no? And they were always like, no, no, go away. But finally said, actually, I will eat it, yeah? So then he started to get stronger, yeah? And more, you know, more energy, you know? Entonces se cuenta esta famosa historia de una campesina llamada Sujata que continuamente ofrecía a los meditadores alimentos que ellos rechazaban hasta que una vez
lo acepta un delicioso, digamos, medicamento no, alimento, he dicho, o sea, alimento delicioso que por fin acepta y toma, ¿no? I mean, before that he'd been eating mainly like berries and fruits and herbs from the forest, you know. Porque hasta entonces se alimentaba de bayas, de raíces. Juniper, actually, he was eating a lot of juniper seed. O sea, tomaba mucho juniper, no sé, Juniper. enebro. That's, I mean, that means actually he was in the, I think it means it's up in the Himalayas, you know, because that's why they have those things. You know? Posiblemente estaba ya en la zona del Himalaya, donde estos enebros son muy abundantes. Anyway, so then his friends who were doing tapas decided not to be his friends anymore, because they said, "You traitor, you've betrayed our spiritual path." Yeah? Y sus compañeros que estaban haciendo estas prácticas de tapas extremas, cuando él empieza a consumir esos alimentos que le ofrecen, lo abandonan diciéndole: has traicionado nuestras prácticas ascéticas, y se van, lo dejan solo. Okay, so then Siddhartha thought, no problem. Anyway, so then he thought, you know, then he remembered when he was young, one time, he was out in the countryside. It's actually like South Nepal these days, where his kingdom is. Okay, so he was there, you know, and in the fields, yeah. So it was kind of hot, yeah? You know. His father was taking him around in the chariot, saying, "One day, my son, all day, all this will be yours." You know, this kind of thing. They're showing him the kingdom. Yeah? Okay. Y entonces recuerda en ese momento una experiencia que tuvo siendo muy joven, cuando en las estribaciones de los Himalayas, en la parte sur de Nepal actual, su padre en su carroza le iba enseñando las tierras que iban a pertenecerle cuando él fuera rey, este tipo de cosas. Okay, so then it was kind of hot, so then they sit down under a tree, no, to rest. Yeah? Okay. Y entonces se cuenta que con el calor que hacía deciden sentarse a la sombra de un gran árbol a descansar y refrescarse. So then Siddhartha was sat, maybe they're having like a picnic or something under this tree, no? Entonces Siddhartha sentado comiendo algo, una especie de picnic en ese momento. So then Siddhartha was like watching, you know, looking at the nature, no? So then he saw there were farmers ploughing the fields, and then he could see like the worms were coming up and the birds were eating the worms, and he started to look at nature. Okay. Y entonces Siddhartha empieza a observar la naturaleza, como los campesinos que trabajan la tierra, al levantarla, ven como ¿cómo se llaman? Las lombrices salen a la superficie, los pájaros vienen, se comen las lombrices, o sea, empieza a ver de pronto el proceso natural que se vive en la vida, ¿no? You know, and he saw like the light and the shade with the sun moving, you know, like nature. You know, you start sit there just and relax and look at this. No? Y entonces en ese estado de relax empieza a ver como el sol va moviéndose, produce sombras, luego la luz va cambiando, es decir, empieza a observar los procesos naturales de la vida. So then you start to understand interdependence, because actually if you look at nature, it's very actually easy to understand how things are connected. Just our minds are so, don't know, obscured that we don't see it easily, no? But if you look, it's very clear actually. Entonces empieza a observar la interdependencia de todos los fenómenos, lo cual es fácil de observar si miramos la naturaleza. El medio natural nos muestra constantemente la interrelación de unas cosas con otras, de todos los fenómenos, y solo que nuestra mente está de alguna forma obnubilada por otro tipo de intereses y no nos damos cuenta, pero observando la naturaleza es fácil ver esa interdependencia. So then you start to look at how everything is connected, and then you enter for the first time into meditation, okay? Okay, Semni Nelson means relax and regenerate the mind, okay? Entonces empieza a tener una primera experiencia meditacional ahí en esa edad tan joven, en esa observación de la naturaleza. Esto es lo que nosotros cuando definimos las enseñanzas como Semson Nalso. Semni Nelson. Semni Nalso, que significa como regenerar la mente, ¿no? Yeah, Sem means mind, okay, in Tibetan. Sem significa mente en tibetano. Okay. Semni is like the nature of the mind, okay. Semni es la naturaleza de la mente. And Nelso, okay, we do like Nelso, Lama Caroline, Tantric self-healing, Nelso this, Nelso that, okay. Nelso actually is a very important word, so it means what's damaged, what's tired, what's weak, we can recover, we can regenerate, yeah. De hecho, y luego la palabra ngalso, que la usamos constantemente, hablamos de la autocuración tántrica ngalso para esto, ngalso para otro, o sea, la palabra ngalso en nuestro linaje está muy presente. Es muy importante porque significa
aquello que está cansado, aquello que está contaminado, aquello que está exhausto se puede regenerar, se puede purificar, se puede desarrollar positivamente. Actually, in, let's say, everyday modern Tibetan, if you say Nelso Gyab, it means take a rest, yeah? I'm tired, I'm going to take a rest, yeah? Nelso Gyab, it's the verb, yeah? Okay. Nelso, anyway, it means to I need a rest, take a rest. De hecho, en tibetano, si uno dice Nalso Gyab, lo que está diciendo, bueno, es voy a descansar, ¿no? Estoy cansado, voy a descansar. Yeah. So, okay, but so it's not just having a rest. So it's, I mean, otherwise we could just sit on the beach here, having a pina colada, and we would reach the nature of the mind. So we tried that already, and it didn't work. Yeah. So there's more to it than that. Yeah. Pero Nalso no solo significa descansar, de lo contrario, bastaría sentarnos en la playa con una piña colada y entonces el descubrir la naturaleza de la mente no es suficiente eso. No, just go with something else, no, like headache. Eso produce otro tipo de cosas como un dolor de cabeza. Anyway, so Siddhartha remembered back his first time when he entered into meditation, when his mind became more bright, more clear, when he understood reality. And when we talk about meditation, by the way, the word in Tibetan, gom, yeah, means to become, have the experience of something positive, you know. Y estábamos diciendo que el príncipe Siddhartha en esas prácticas ya en el bosque recordó esa primera meditación, esos primeros, digamos, experiencias directas que había tenido y de alguna forma empezó a entender como lo que significa la meditación, ¿no? Meditación en tibetano se dice gom, y gom quiere decir habituarse con aspectos positivos de la mente. So Siddhartha, no, he'd just been killed. Let's say the others had just said, we don't want to be your friends anymore. So he thought, okay. He looked back over his life and he thought, what was the best experience I ever had in my life? And he said, actually, I was sitting under that tree, relaxing my mind, understanding the nature of reality. So he said, you know what? I'm going to do that. I'm going to find a tree, I'm going to sit under it, and I'm going to relax my mind and meditate on interdependence. We'll see what happens. Yeah? Entonces, cuando es abandonado por sus compañeros, se pregunta, ¿cuál ha sido la experiencia más agradable, la experiencia más reconfortante o especial en mi vida? Y recuerda esa escena con su padre en aquel árbol donde tuvo su primera, digamos, visión de la interdependencia, y decide, voy a hacer eso, voy a buscar un buen árbol, voy a tratar de relajarme, disfrutar ese momento de encuentro, de comprensión, de experiencia directa de lo que es la naturaleza de los fenómenos, de la interdependencia, de la naturaleza de la mente, etc., ¿no? Y da ese paso. Okay, so then Siddhartha decided, for what reason exactly I don't know, but actually it was a karmic reason, you know, that he should go to the Gaia forest, yeah? Okay, now it's called Bodh Gaya, the forest of awakening, yeah? Okay, in those days it was called Gaia, yeah? Okay, so anyway, he wanted to go to this beautiful rainforest, which now unfortunately doesn't exist anymore, in the Bihar state in India, okay? Entonces, en un momento dado, no se sabe por qué, pero parece por causas kármicas, decide moverse hacia un bosque tropical que había en Gaia, que actualmente desgraciadamente no existe, es la zona de Bodh Gaya, en el estado de Bihar, en el norte de India. Okay, so anyway, so then you go there, and okay, then there's a whole, yeah, obviously you had to walk very far, but you know, he's a shramana, so no problem, likes walking. Yeah. So on the way he met many people who gave him what he needed for his practice. And for example, he met one guy called Svastika, the auspicious one, who gave him a lot of like grass. Why he needed the grass is because, like nowadays we have all this stuff, yeah, okay, made of cotton, made of foam to sit on, yeah. In ancient times they used to put grass, like a bit like a nest, you know, yeah, and used to sit on a pile of grass. So anyway, so this guy offered him all this grass, and he said, very good. He took this grass, he said, made his meditation seat with this, yeah. Entonces, la distancia de donde él estaba hasta Gaia era bastante considerable, pero no le importaba caminar, se había entrenado ya como un shramana y eran mendicantes, digamos, itinerantes, y por tanto decide iniciar el camino, y en el camino va encontrando distintas personas que le van ofreciendo lo que necesita para su meditación. Encuentra a una persona que se llama Svastika, que le ofrece la hierba de kusha. La hierba de kusha era muy importante porque hoy en día nosotros tenemos cojines hechos de algodón o de ¿cómo se dice esto?, de esponja, que nos permiten sentarnos cómodamente, pero en aquel tiempo lo que se usaba para
para esa comodidad, como si fuera un nido de un pájaro, eran estas hierbas de kusha que hacían como una cama, un lugar donde sentarse cómodamente. Anyway, so finally he got in the forest and he chose one tree that he liked. Yeah, so actually, of course, there's many more detailed stories in this. Like, actually, so the devas, yeah, deva means God, the gods, the shining ones. Each one wanted him to sit under their tree, you know. So each one made a beautiful tree, decorated very nice, and said, my tree, you know. Yeah. So, but then Siddhartha created the illusion that he was sitting under everybody's tree and everybody is happy, you know. So I always think of Rinpoche, you know, because always people were asking him, come here, come to my house, do this, do that, and Rinpoche always try and make everybody happy, you know. Yeah? De hecho, hay muchísimos detalles que se cuentan de ese proceso en esa búsqueda del lugar en el que él se iba a sentar, y se cuenta que los devas son los dioses, decoraban cada uno un árbol y decían, por favor, siéntate aquí, ven a este lugar, y el Buda, para satisfacer a todos los devas, manifestó la ilusión de que estaba sentado en todos los lugares al mismo tiempo, igual que Rinpoche, cuando le pedíamos, por favor, Rinpoche, ven a mi casa, o ven a mi centro, o ven a mi lugar, él buscaba concedernos esa petición a todos simultáneamente, y en la misma línea el príncipe Siddhartha crea esta ilusión y hace como que se sienta en todos los árboles que le ofrecen. So anyway, so Siddhartha put his nest of grass, yeah, under the tree, and he said, okay, I'm not just going to sit here, I'm not going to get up and it's enlightenment or bust, basically. I'm just going to sit here till I achieve something. Yeah? Y entonces Siddhartha pone su pequeño nido hecho con la hierba kusha bajo un árbol en el cual se sienta y decide, no me voy a levantar de aquí hasta que no alcance lo que busco, ¿no? Okay, so this was in the when the moon was in the Pushka constellation, which actually is like in more or less in May, you know. So actually, it's always when we had the congress here in Madrid many years together with Rinpoche, it was always this time, you know. Actually, so it's actually something very. Our congress also had something very auspicious about it. Yeah, this is considered the most auspicious nakshastra in Vedic astrology. Okay. Y esto fue, según la astrología védica, en el tiempo de Pushka, que es aproximadamente en el periodo de mayo, que es cuando, por cierto, nosotros solíamos hacer los congresos con Rinpoche, con la Lama Rinpoche, en Madrid todos los meses de mayo, porque se considera un periodo del año muy auspicioso para este tipo de... With many special qualities that easy to put the mind in a positive way, okay? He knew about astrology, okay? So he chose the most auspicious time to go and do it, yeah? Que se considera un lugar de lo más auspicioso para producir efectos beneficiosos en la mente del meditador. Él era un gran conocedor, el Buda era un gran conocedor de la astrología india y por tanto eligió esa fecha de forma deliberada. Actually, I remember when we used to go to Madrid, no? Many times there was this special full moon, and really you feel something special, even if you don't know anything about astrology, but I always felt that was the best moon of the year before I knew anything about astrology. Y yo recuerdo varias veces esa sensación en los congresos de mayo en Madrid, en los que había una luna llena muy especial, que aún no sabiendo nada de astrología te hace sentir una energía muy potente, muy, digamos, especial para tu búsqueda espiritual. Anyway, so Siddhartha, on the eve of this full moon of May, okay, he sat there under this tree and he said, I'm going to find inner peace within my own mind, okay? I'm not going to look outside, just within my own mind is where I will find liberation. Y entonces Buda, en la víspera de la luna llena de mayo, decide sentarse bajo este árbol y toma la decisión de buscar la paz interior en su interior. Dice, no voy a buscar más fuera, voy a buscar en mi interior la paz interior que anhelo. Okay, so he knows how to meditate, yeah? He's already achieved limitless space, goes into meditation, yeah? And then he has to face his own delusion, you know, his inner emotions, which is what we all have to do, you know? Entonces, que él conocía las técnicas de meditación, entra en ese estado meditacional y tiene que
encarar, tiene que tratar con sus engaños, como todos tenemos que hacer, como todos nosotros, que se manifiestan en ese momento. Okay, so then in the Buddhist history they explain it like there's a deva called Mara who's trying to stop him from achieving liberation, okay? En la mitología o la historia budista se nombra a un dios llamado Mara que manifestó distintos obstáculos para evitar que el Buda alcanzara ese estado de paz interior que buscaba. So all these things, they have many layers of interpretation. Maybe there was an external God trying to stop him, but we can also see it in terms of our own psychology, you know? It's both, you know? Hay muchas formas de interpretar este tipo de relatos históricos. Podemos también interpretarlo no como un dios externo, sino como en nuestra psicología moderna, como un aspecto de la propia mente del Buda que se manifiesta en forma de engaño en ese momento. Okay, in Hinduism they have 33 lakh, that means 33,300,000 gods, okay? Lots of gods, okay? Yeah? En el budismo indio tienen 3.300.000 dioses diferentes. Okay, and one of these is called Mara. Okay, so he's the lord of the desire realm, okay? We're in the desire realm, yeah, because we're very attracted to sensorial things, okay? Uno de ellos es Mara, que es el dios del reino de los deseos sensoriales. Es el reino en el que estamos nosotros, porque estamos muy atraídos por nuestras experiencias sensoriales. So this Mara, he has one thing is he's very attractive, okay, yeah, super beautiful looking, and the second thing is he has a bow with 5 arrows, which are attraction to forms, sounds, smells, taste, and touches, yeah, which is why we cannot leave samsara, because we're so attracted to all this stuff. Oh yes, I want it. Cannot leave it. Yeah? En el Buda, digamos, el dios Mara es un dios que expresa las atracciones intensas que sufrimos por nuestros sentidos. Se cuenta que tiene un arco con 5 flechas, cada una de las cuales representa la atracción producida por la vista, por el oído, por el gusto, por el olfato, por el tacto, y son atracciones que nos hacen, y lo tenemos claro en nuestra experiencia diaria, muy dependientes, ¿no? Aquello que nos atrae nos captura y decimos, ah, sí, lo quiero conseguirlo, etc. Okay, so first thing has happened is that Mara sent his beautiful daughters to seduce Siddhartha, but Siddhartha already had plenty of those already, you know. It was not. This didn't move his mind so much. He said, you know, I've seen better even, you know. La primera, digamos, estrategia de Mara fue enviarle sus 5 hijas muy hermosas para tentar al Buda en el mundo de ese deseo de atracción hacia las mujeres, y el príncipe Siddhartha, que ya había tenido bastantes experiencias de estas, no movió su mente un milímetro de su postura. Okay, so then, okay, next. I mean, this is okay. It's like a symbol, no? So we have to face our desires, and then next, Mara sent his army of horrible monsters, you know, to attack Siddhartha. Okay, yeah, very rude, very aggressive, very violent. Yeah, okay. Después Mara envió un ejército de monstruos agresivos, de monstruos horribles que trataron de infundirle miedo al príncipe Siddhartha en su meditación. So what Siddhartha did is meditate on love. Y Siddhartha contrarrestó esta visión, digamos, con meditación en amor. I mean, he didn't think, okay, I'm actually, you know, martial art expert, which he was, by the way, you know, because he'd already been trained in all that. He just sat there and meditated on love. So then there's the famous story that all the weapons just turn into flowers, you know, okay, and then useless enough. So it doesn't work. So they all disappear too, because hatred was not moving his mind. Yeah, okay. Y a pesar de que él era un maestro de las artes marciales, que había entrenado durante su etapa principiesca, decide contrarrestar esas visiones con una meditación en el amor, y es cuando se cuenta que convirtió, gracias al poder de esa meditación, esas armas que querían atacarlo en flores, y transforma de esta forma el odio de esas expresiones, lo transforma en amor. So then, okay, next Mara appeared directly to Siddhartha and he said, you are not good enough to achieve enlightenment.
Después el Mara se manifiesta directamente a Siddhartha y le dice, tú no eres suficientemente cualificado o bueno para alcanzar la iluminación. So he said if he couldn't overcome the bodhisattva by force, he would trick him, you know, trick him out of achieving awakening, and he would find his weak point, you know. Entonces dice, bueno, pues si no puedo doblegar la mente de este bodhisattva por la fuerza, voy a intentar engatusarlo, voy a intentar de forma truculenta distraerlo de ese objetivo. Dice Mara. Okay, so then. Okay, so there's the famous story where Mara challenges Siddhartha and he said, you're not suitable, you know, okay, to achieve enlightenment. He said, actually I am. I'm going to call the Mother Earth, the guardian, spirit of the earth, as my witness, you know. Entonces esta famosa historia en la que cuando Mara desafía a Príncipe Siddhartha diciendo no has llegado, no eres suficientemente bueno para alcanzar ese estado de mente iluminada, entonces es cuando el Buda invoca al dios o la diosa de la tierra como testiga, como digamos, tu testigo o testiga de sus logros espirituales. So then, so the planet Earth backed up Siddhartha and said, actually, you are good enough. So then Mara gave up, basically. Yeah? Entonces el planeta Tierra, de alguna forma, apoya, soporta esta cualificación del príncipe Siddhartha en su logro espiritual, y entonces cuando Mara ya abandona. So then Siddhartha entered into meditation. So he entered into what we call Shine, yeah? She means peaceful and ne means to stay, so he entered into this peaceful state of meditation. Yeah? Entonces cuando el príncipe Siddhartha entra en lo que se llama el Shine, o Shine, que Shi significa pacífico y Ne significa meditación, ¿no? Ne means to abide, to stay, to abide, to keep the mind in a peaceful state, yeah? Estar, morar en ese estado de paz, ¿no? Shi es paz, Ne es morar, eso es lo que entra en ese estado. Okay, so then, this based on all this, by the way, is what we call Buddhist meditation, like what the Buddha actually experienced, yeah? Y todo esto que estamos contando es lo que es la meditación básica budista. So, based on his ability to concentrate, to make the mind peaceful, yeah? Because if we can't concentrate, we cannot be peaceful, yeah? And this is a major problem that we have these days, because we distract ourselves endlessly, so we cannot be peaceful, yeah? Y de hecho, el estadio de la concentración que favorece que alcancemos un estado de paz es lo que nos falta hoy en día, y este es nuestro problema de que no podemos estar concentrados para experimentar una digamos, meditación directa de paz. So then he passed through what we call the four Brahma Vihara, which actually is like, you know, let me find one of our sadhanas, yeah? We say like, Semchen, Tamche, Dewa, Dan, Dewa, Gyudan, Denpa, Gyuchi, the four meditations, yeah? Limitless love, limitless joy, limitless compassion, limitless equanimity, yeah? He passed through these four states of mind, okay? Entonces, which is why we always say them, by the way, at the beginning of our pujas, yeah? Entonces él pasa por estos cuatro estados de mente, que son las cuatro meditaciones ilimitadas que todos solemos repetir en nuestras prácticas preliminares, cuando yo Semchen, Tanchen, Dewa, Dan, Dewe, etc. Dewa, Gyudan, Denpa, Gyuchi. Sí. Semchen, Tanchen, Dewa, Dan, Dewe, Gyudan, Denpa, Gyuchi, las cuatro, ¿no? Meditación en el amor, meditación en la ecuanimidad, meditación, etc., ¿no? O sea, el amor ilimitado, la compasión limitada, el gozo y la ecuanimidad ilimitada. Okay, so we need to open up our heart towards all beings, no? Actually, no? Yeah? We cannot just meditate for ourselves, you know? Básicamente se trata de abrir nuestro corazón a todos los seres, no solo meditar para nuestro beneficio propio. Yeah. And after developing limitless compassion and equanimity, yeah, he then started to remember when he was young now, and you see like in the field, no, there was somebody cutting the fields, and there were the birds eating the worms, and then he started to understand karma. Karma is not something mystical; it's cause and effect. Yeah. So why is, for example, why is that bird eating that worm, or why does this happen to me in my life? Is what we call karma. Yeah. Everything has a result. Yeah. So then you look at within his own mind and start to understand this process of karma. Yeah. Okay.
Entonces, después de este primer nivel de amor y ecuanimidad, empieza a observar a través de sus experiencias directas con la naturaleza cómo la relación entre los seres está basada en una ley que es la ley del karma, que hace que las causas tengan resultados y los resultados que se experimentan están producidos por una causa, cuando ve que un pájaro come una lombriz, etcétera, ¿no? Y va viendo todos esos procesos, tienen unos vínculos que se pueden explicar a través de la ley del karma. Okay, so basically it's like science, everything has a reaction. So if you plant a medicine plant, you get a medicine seed, you get a medicine plant. If you plant a poison seed, you get a poison plant, yeah? But the trouble is we don't know what's written on the packet. So many times we plant the wrong thing. Entonces el proceso es el mismo que sigue la ciencia, es decir, si uno planta semillas medicinales obtiene una planta medicinal, y si uno planta una semilla venenosa obtiene una planta venenosa. El problema en nuestro caso es que por ignorancia desconocemos qué es lo que esa semilla va a producir, es decir, no sabemos cuál es el resultado final de nuestras acciones, ni cuándo ni qué. Because if we knew clearly, we would not plant poisonous seeds, no? But we are confused. Pero, porque de hecho, si supiéramos cuál iba a ser el resultado de plantar semillas venenosas, no las plantaríamos. Pero el hecho de que no lo sepamos, porque somos personas ignorantes en ese aspecto, hace que cometamos estos errores una y otra vez. Lama Caroline always gave the, excuse me, Lama Caroline always used this, no, as the example, like, you know, we have different tariff, no, for our phone, you know, like we can have, like, let's say WhatsApp or something, and it's free, you know, okay, some actions are free, yeah, and some, like Rinpoche was always calling people in, I don't know, Tibet or somewhere, yeah? So then you're chatting away, and then there comes a huge bill and you get a shock. So this is like our actions. We do things like we think it's okay, but then the bill comes, you know, and then we get really upset, yeah? So this is like, this is what karma means, yeah? We don't know, we do something, we think it's okay, then the bill comes and completely upset. Why is this happening to me? Why? So we need to understand the pricing system of the bill system of our actions, no? Yeah? De hecho, Rinpoche para explicar el karma utilizaba el ejemplo del teléfono, ¿no? En el teléfono tenemos una serie de aplicaciones o utilizaciones del teléfono que son gratuitas y otras que tienen un costo, ¿no? No tiene el mismo costo llamar a una provincia de aquí o llamar al Tíbet. Y entonces nosotros, si no conocemos, digamos, el sistema de cobro, de tarificación de las llamadas telefónicas, usaremos el teléfono indiscriminadamente y cuando al fin de mes nos llegue la factura sufriremos un shock viendo cuál es el resultado que tenemos que pagar. Y de hecho nosotros usamos digamos, nuestra forma de actuar y de proceder ignorantemente, y cuando nos llega la factura es cuando somos conscientes del resultado que está produciendo aquello que hemos hecho, pero no se escapa, digamos, a nada. Las acciones que cometemos siempre van a producir un resultado que tarde o temprano nos va a llegar. Lo que tenemos que hacer es conocer cuál es el sistema de tarificación, qué es lo que tiene costo, qué es lo que no tiene costo y qué costo tiene, ¿no? Esto es lo que parece lógico. When I was young, no, I lived in the Kumpen Lama Caroline Centre in Milano, okay, where Rinpoche was our guru, no? And sometimes the telephone company would ring up and say, "What are you doing? This is impossible, this amount of telephone calls, yeah?" And they said, "You must be running, I don't know, a business, one where you call many people, because this in a personal house cannot be, you know." So they were always complaining to us about the enormous telephone bill, you know, saying, well, you know, what are you doing? You know? Then we had to explain, oh, we have this Tibetan guru, you know, who's calling all his disciples around the world, you know. De hecho, al principio, cuando yo vivía en el Kumpen Lama Caroline, en el centro de Milán, de Rinpoche, recuerdo que a veces la compañía telefónica llamaba sorprendida de las enormes facturas telefónicas que teníamos que pagar, porque decían, esto no puede ser una casa normal, debe haber algún error, ustedes tienen algún tipo de negocio, algo está ocurriendo aquí que no explica este abultado costo, y tenemos que explicarle siempre, bueno, que nuestro maestro es un maestro tibetano que llama a todas partes del mundo a cualquier hora, que llama durante largas conversaciones a sus discípulos, etcétera, etcétera, y eso
pues era la factura. So Rinpoche had direct experience of this example, yeah? Entonces Rinpoche ha tenido experiencia directa de este ejemplo de los teléfonos. In Buddhism, by the way, we talk about, we say Kedrup, okay? Ke means, okay, you know everything, you're a scholar, okay? Drup means you have the direct experience, yeah? So just know everything's useless, yeah? Actually, just try and meditate without knowing what to do, also useless. We need these two together, yeah? Okay? Know what you're doing, know what you're talking about, and put it into practice, yeah? This is the right way, yeah? Okay? En tibetano hay un concepto que es Kiedrop. Kie significa que tú sabes todo lo que se refiere a ese tema, y drop es que Drup es que tú tienes la experiencia directa de esa digamos, de esas enseñanzas, ¿no? Es decir, saber toda la teoría de algo no sirve para nada si no tienes la experiencia directa, y tener la experiencia directa sin entender de dónde procede tampoco sale para nada, no vale para nada. El objetivo es aunar el conocimiento teórico sobre algún fenómeno más la experiencia directa sobre ese fenómeno, y eso es lo que nos permite entender cómo debemos de comportarnos para que el objetivo sea el que queremos. Okay, so anyway, so Siddhartha is meditating on limitless love, joy, compassion and equanimity. Entonces Siddhartha está meditando en amor ilimitado, en compasión ilimitada, en gozo ilimitado y en ecuanimidad ilimitada. Then, because he's meditating, his subconscious is manifesting, okay? So he's because he has a very pure mind, he start to understand the process of cause and effect, yeah, okay? In this life and also his previous lives, yeah, okay? Y entonces en ese estado mental tan sutil de la meditación profunda, su subconsciente empieza a manifestarse y empieza a entender las interdependencias, las relaciones entre los fenómenos en su entorno y al mismo tiempo en sus experiencias del pasado, de otras vidas también. Because at a certain point when your mind becomes pure, okay, you can remember actually, I mean now we cannot remember, actually probably because we don't want to remember, yeah, but after I think the third bodhisattva, Bhumi, everything you did in your past lives you remember. Can you imagine? I did this, I said this, oh I really did that, all those lives, what we did, it all comes back to you. So this happened to Siddhartha, and then you start to see, oh I did that and then happened this, so you see the process of karma within his own experience, yeah. Y el príncipe Siddhartha, como decimos, empieza a recordar toda esta experiencia del pasado que todos nosotros podríamos recordar. Se dice que en el tercer bhumi del desarrollo de un bodhisattva tiene la capacidad de recordar todo lo que ha hecho en sus experiencias pasadas, en sus vidas pasadas, ¿no? ¿Os imagináis acordarnos y revivir lo que hemos experimentado durante tantísimas experiencias, tantísimas vidas del pasado? Sería realmente algo intensísimo, importantísimo para entender mucho de lo que nos pasa y para entender muchas de las conexiones entre los fenómenos a nuestro alrededor, ¿no? El príncipe Siddhartha tiene esta experiencia en ese momento y empieza a entender cómo funciona el karma. Actually, this is why we have a very long book, 5 volumes long, called the Jataka, which means the garland of birth stories, yeah, okay? Por eso hay un libro que se llama Jataka, que es la guirnalda de las experiencias pasadas, de las vidas pasadas del Buda. Yeah, so I think there's like 600 and something lives, okay, that he remembered, yeah, okay? Son como unas 600 vidas o algo así que él recuerda. Yeah. Okay, and these are illustrated on the side of Borobudur, okay, in Indonesia. Esto es lo que está ilustrado en los laterales on the left side, yeah, by en la the way. parte All the ones on izquierda. this side are the Jatakas, yeah? En la parte izquierda de la pirámide, podemos decir así, del mandala piramidal de Borobudur, está representado las vidas de la Jataka. So, like these days people do, I don't know, what is it, rebirthing and this past life regression, no? Okay, with some breathing technique, and they try and recover their past lives, yeah? But you know what, it's like, how many Egyptian priestesses could there possibly have been, It's not possible that everybody who ever had a past, you always get this kind of stuff, But even Lord Buddha Shakyamuni, when he remembers his past lives, many times he was like an elephant, a bird, a snake, Nobody ever says, oh, in my past life I was a snake, do they, yeah? But Buddha did, he said, I was a fish, I was a snake, I was all kinds of things, Not always like, oh, a priest, a king, all this kind of stuff, Yeah. Hoy en día hay muchas personas que utilizan técnicas de la respiración que se denominan rebirthing o regresiones, o etcétera, en las cuales tienen
experiencias de sus vidas, existencias pasadas, pero uno se puede preguntar, después de escucharlos hablar, de cuántos príncipes egipcios pueden existir o cuántas reinas o reyes pueden existir en el pasado. Nadie habla, por ejemplo, como el príncipe Siddhartha hablaba de que en sus vidas pasadas fue una serpiente, o fue un pez, o cualquier otro ser, incluso que cometió cosas, un loro o otras cosas similares. Él habla de que él tuvo esas experiencias pasadas, ¿no? Anyway, so I'm just saying, no? Yeah. I mean, anyway. So anyway, he clearly remembered many of his past lives. Okay. Él claramente recuerda muchas de estas vidas. Also many human lives. Yeah. Muchas de estas vidas pasadas, incluso de sus vidas como humano. And then, okay, watching all this, you know, then he understood, where's it all coming from? It's coming from my ignorance, you know. I'm seeing life in the wrong way, you know. This is why again and again I keep on having to work out my karma, you know, like, you know, in an unsatisfactory way, you know. Entonces esa búsqueda le lleva a la conclusión, al preguntarse de dónde vienen todas estas experiencias, toda esta, digamos, rueda constante de dificultades que estoy pasando en vidas y vidas y vidas, y entiende que el origen de esa cadena digamos, de existencias es la ignorancia que le hace no entender bien, no entender la naturaleza de los fenómenos, no entender la realidad como es, y eso le lleva a descubrir el origen de esa ignorancia. Okay, so then, remember, before he had this experience under the tree watching the nature, yeah? Entonces recordad, primero tuvo de joven esa experiencia mirando la naturaleza bajo aquel árbol con su padre. So he thought, you know, it's like, gosh, I'm remembering all these lives, and all of them, it was suffering, you know? Y pienso, yo recuerdo todas estas experiencias, todas estas vidas, y todas han sido de sufrimiento. Okay, when we talk about sufrimento in Buddhism, we don't mean like the Catholic version, you know, by the way, yeah? Because in Buddhism, you can be happy and it's still suffering. Cuando hablamos de sufrimiento en el budismo no nos estamos refiriendo a la visión católica que se ha extendido en nuestra cultura del sufrimiento, ¿no? Porque en el budismo uno puede estar feliz pero puede estar sufriendo. Why happiness or no ordinary happiness is suffering is because it doesn't last, yeah? Then you feel unhappy when it finishes, yeah? ¿Y por qué el placer o la felicidad normal, habitual, social, mundana no es felicidad total? ¿Y por qué el sufrimiento, mejor dicho? Porque no dura nunca. No dura siempre, perdón, y como no dura siempre, cuando termina, se manifiesta esa insatisfacción que es ese sufrimiento consecuente. And when we talk about in Buddhism, what we want is to become happy, yeah? We're not into suffering, this is why we analyze suffering to get rid of it, yeah? No, we don't think it's good to suffer, by the way. No? En el budismo analizamos el sufrimiento no para quedarnos ahí, sino para liberarnos de él. Suffering is not a virtue, okay? El sufrimiento no es una virtud. Okay. So, we have three types of suffering, okay? Y tenemos tres tipos básicos de sufrimiento. Suffering of pain, obviously nobody wants that, we don't like pain's physical suffering. Dunya, no, okay. This we know, don't want that one, no, nobody wants that, yeah. El primero, dunyal, que es el sufrimiento del dolor, el sufrimiento que se llama el sufrimiento propiamente dicho, que nadie quiere, que todos queremos evitar a toda costa. Second suffering is that when we get happiness, eventually we lose it, it changes into the opposite, you know. El segundo sufrimiento es cuando logramos una felicidad transitoria que luego se transforma, se muta en sufrimiento, se muta en insatisfacción. For example, maybe, because I'm English and I come to Spain and I think, oh, incredible, look at this, it's so beautiful, and if I eat loads of this I'll be happy, yeah? So then start to eat this, first one's okay, yeah, nice, no, second nice, but if I continue to eat this, finally I'll throw up, you know, so the delicious avocado will become a source of suffering to me. First it was pleasurable, yeah, sure, but finally I will throw up if I eat enough of them, yeah, and everything is like this, whatever is super nice, if we exaggerate, turns into the opposite, yeah. So that's what they mean in Buddhism, yeah? Don't exaggerate, basically. Por ejemplo, en mi experiencia, quizá porque soy británica, el hecho de que venir a España me hizo apreciar... In England this is like, I don't know, like a lot, very expensive. Sí, porque en Inglaterra... I can have as many of these as I want. En Inglaterra un aguacate es muy caro, y entonces venir aquí a España y encontrar aguacates tan deliciosos,
me puede hacer pensar, wow, qué bueno, puedes comer uno, puedes comer dos, puedes comer tres. 10, como 10. Puedo comer 10 de estos aguacates, pero llega un momento en que cuando llega un nivel de ingesta suficiente voy a vomitar. Voy a vomitar y aquello que en un momento dado era un motivo de placer se va a convertir en un motivo de dolor, de sufrimiento. Y esto ocurre exactamente igual en todos los placeres mundanos. Si uno exagera, se convierten en lo contrario. Por eso el budismo básicamente busca no exagerar. Middle way, ¿no? El camino medio. medio, ¿no? Okay, so okay, the third kind of suffering is that basically everything can harm us, yeah? Y el tercer de los sufrimientos es que básicamente todo puede dañarnos. Yeah, I mean, not necessarily, but anything possibly is everything around us. We don't know for sure if it's okay, you know? Cualquier cosa, no necesariamente, pero cualquier cosa potencialmente puede ser dañina a nuestro alrededor. Anyway, so anyway, the nature of samsara is nothing is sure, you know? Nothing is secure, you know? La naturaleza del samsara es que nada es seguro. Anything can be a root of suffering, you know? Todo puede ser raíz de sufrimiento. Yeah, so we always read incredible stories about things that happen to people in the news now, don't we? Like incredible things, no? Yeah. Podemos leer diariamente en los periódicos cosas increíbles que les pasan a las personas. Why? Because it's the manifestation of that person's karma, you know? ¿Por qué? Porque es la manifestación del karma de esas personas. Anyway, so the Buddha is okay, everything in normal life, samsara, is suffering, yeah, okay? Entonces el Buda descubre que todo en la vida, en lo que se llama el samsara, es de la naturaleza de ese sufrimiento. Okay, when we talk about samsara in Sanskrit means becoming. It means again and again the same stuff, you know? Samsara en sánscrito significa convertirse en, una y otra vez en lo mismo siempre. It's like, you know, there's that film like Groundhog Day, you know? It's like again and again we meet the same situation, you know? Es como aquella película que se tradujo en español como El Día de la Marmota, Yeah. The Groundhog Day, Yeah. en la cual el protagonista vive día tras día el mismo día, ¿no? Yeah. So it's like again and again until we change our emotional attitude, we will meet the same situation. We may go somewhere else, we may meet different people, but again and again our mind will produce the same situation, yeah? Esto quiere decir que mientras mantengamos nuestra misma actitud emocional ante la realidad, ante los fenómenos, vayamos donde vayamos, repetiremos y experimentaremos una y otra vez el mismo resultado. Actually, when we talk about samsara, it's not really outside, okay? It's not Almería, Spain, Europe, the world. No, samsara is our own inner experience, yeah? If we have a deluded mind, which most of us unfortunately do, we have a personal samsara, yeah? It's not external, because let's say if somebody, an enlightened person is in this room, they see this place in a pure way, you know? It's not Almería, it's not anywhere except outside, it's how we see the world, by the way, yeah? Our personal samsara, yeah? De hecho, samsara no se refiere a un espacio externo, ya sea Almería, España, Europa, el mundo externo, sino es algo personal, es como uno vive la experiencia en la que esté inmerso. Un ser iluminado vería diferentemente la misma realidad que un ser oscuro, o un ser engañado o un ser confundido. Dado que nosotros somos seres confusos y seres ignorantes, tenemos una experiencia interna de sufrimiento, vivamos donde vivamos. So if somebody says, where is samsara, you say, here, that my aggregates, my body and my mind is my personal samsara. It's not you, there. We have this tendency to always blame somebody else, something else, externalize, you know. But we need to think, okay, here is my personal samsara. This is why actually in the Nalso Self-Healing 3 book, Rinpoche make me draw a picture of samsara inside somebody, because that's where it is, no? Okay? So, you know, it's not like we see these Tibetan pictures like it's outside, no other worlds, but no, it's inside of ourselves, no? El samsara, ¿dónde está? El samsara está en nuestros 5 agregados y en nuestra experiencia interna de los fenómenos que estemos viviendo. No es algo externo, a pesar de que a veces se represente en imágenes externas, en las tancas, etc. Rinpoche me hizo pintar en la tubulación 3 como el mundo que experimentamos es algo interno y está dentro de nosotros, el mundo de nuestras experiencias, y es lo que se define como samsara. So, anyway, so Siddhartha,
he said, okay, what we're going to get if we don't change our mind is aging, sickness and death, okay? Yeah, this is Entonces, unfortunately true, what's going to happen to all of us, no? Siddhartha llega a la conclusión de algo evidente para todos nosotros, y es, si vivimos, ¿dónde vamos a continuar? A envejecer, a enfermar y a morir. Eso nos va a pasar a todos. So he said, okay, what's the cause of all this? Is being born, yeah? Okay. ¿Cuál es la causa de todo ello? Haber nacido. He said, what's the cause of being born? Yeah? ¿Cuál es la causa de haber nacido? Remember, he's just remembered many, many lives, yeah? Okay, and the emotional states that he experienced between dying and being reborn many, many times, yeah? Recordad que él, en ese estado, había repasado, había experimentado, revivido muchas de sus vidas pasadas en las que había muerto y renacido reiteradas veces. So he said what the cause of birth is like, for example, let's say 99.99% of people when they come to die, it's that a compulsion to grasp at life, okay? It's so strong, you can't just say, okay, now I'm going to die, yeah? This strong grasping at life, I don't want to die. This grasping, this is what projects us into the next life, you know? Entonces, todos nosotros lo hemos visto o de alguna forma entendido de alguna manera que cuando uno va a morir, la experiencia que tiene el moribundo es de un intenso apego, de aferrarse, un intenso apego, un intenso aferramiento a la vida, no quiere dejarla, y eso es esa tendencia tan intensa es lo que hace que vuelva a renacer según sus impresiones kármicas en una determinada existencia posterior. So, the cause of our life is grasping, a strong form of attachment. Yeah? That's why we're in the desire realm. Yeah? Entonces la causa de nuestra vida como humanos es el aferrarse, el intenso apego a la vida, por eso estamos en lo que se llama el reino de los deseos, el reino del deseo. Okay, from now on, here in Almería, we're going to explain the Buddhist teachings in more detail, you know, like, yes, more slowly, but in more detail, because I think now is the time to do it, okay? Creo que ahora, en este tiempo, vamos, desde que empecemos a enseñar aquí en Almería estas series de charlas, vamos a descender a las enseñanzas del Buda en más detalle. Yeah. Not generally, okay? No hablando de forma genérica. Yeah, okay. Rinpoche, Lama Caroline, before he passed away, he asked us all to practice, okay, all the different sadhanas and put them into practice in detail, okay, yeah? You know, so that also means we have to understand the emotional education in detail, okay? Y Lama Caroline nos animó antes de morir a que practicáramos las sadhanas que ya conociéramos más en detalle, de forma más precisa, y esto implica también que hagamos nuestra búsqueda, nuestra introspección sobre los aspectos emocionales implicados en nuestra vida de forma más detallada y más precisa. Okay. So why we have this, yeah, is because of our previous grasping, you know, strong attachment to life, you know. ¿Por qué tenemos esto? Pues por ese gran aferrarse, por ese gran apego. And as a result of this, our mind is born again and again, you know. Y como resultado de esto, nuestra mente renace una y otra vez, una y otra vez. In the West, you know, people, because we're born in a different culture, they have a lot of like doubt about reincarnation, okay? Yeah. En nuestra cultura occidental, dado que tenemos un sistema de creencias diferente, la gente duda sobre el tema de los renacimientos, de las vidas. But I don't know, like in all the years I was following Tibetan Buddhism, okay? Of course, it's not clear for everybody, but there are some people, it's true, you know, like for example, I met one great Lama called Tomo Geshe Rinpoche in his past life, okay? And I met him again in this life, yeah? And it's really, really peculiar, you know, because you meet somebody in the other life and then you see them, obviously, it looks different, no? But something of the personality is exactly the same, you know? Because it's not, okay, the body doesn't continue, yeah, but something of the mind continues, yeah, the personality, yeah. So I saw this for a few people, okay, yeah. Obviously now we're hoping to see with our guru when we can, you know. But I saw this with Tomo Geshe Rinpoche, and I was very much impressed, you know, actually, by the little Tomo Geshe Rinpoche. They had something very similar with the old one, you know. Entonces, bueno, en los años que llevo en el budismo, quizá no les pase a todos, pero yo, por ejemplo, que he podido conocer a personas como Tomo Geshe Rinpoche
en su vida previa y después de haber dejado el cuerpo y volver en otro cuerpo, a pesar de que el aspecto físico es diferente, algo en su mente continúa igual. De alguna forma hay algo peculiar que se repite, que es como el mismo ser en algún aspecto, en su forma de manifestarse, lo que sea. Y esto de alguna forma es algo que es muy curioso, incluso es lo que muchos de nosotros quizás estemos esperando cuando Rinpoche, Lama Rinpoche pueda manifestarse de nuevo en esta existencia con un nuevo cuerpo, pero ver que existe una unidad, una continuidad de la mente, no del cuerpo, pero sí de la mente, entre una existencia y la siguiente. Okay, in Buddhist philosophy, they like to really go into this stuff. They say it's not the same person, it's the mental continuum. Okay, all these kind of details. Okay, but anyway, Rinpoche said we in the West we don't need to focus so much on all these minute philosophical details. We need to get more of the feeling, The open-hearted practice is more important for us, But anyway, I'm just saying, Okay. Por supuesto, en nuestra cultura occidental, cuando se nos dice que no es el cuerpo el que continúa, sino es el continuo mental, no es la personalidad la que continúa, sino el continuo mental. No, we say, oh, it's the same person, okay? In Buddhist philosophy, they say it's not the same person, Sí, it's the continuum, of that. Nosotros pensamos en nuestra cultura occidental que es la misma persona la que se reencarna, y no es así. Es el continuo mental el que va de vida en vida, y la persona, digamos, no es la que continúa, es el continuo mental. De alguna forma, Rinpoche nos decía, no tenemos que enfocarnos demasiado en este tipo de detalles que escapan un poco de nuestra base cultural, sino enfocarnos en experimentar, en sentir de forma directa las prácticas que hagamos. But something of the personality is the same. The samskara, something is the same. That's all I can say, Looks the same, Pero yo sí os puedo decir que algo de la personalidad de esos seres, el samskara que se llama, es el mismo. Yeah. Anyway, so we are reborn again and again. Why? Because of our desire. Yeah, we said desire is we see an attractive object, we over-exaggerate its good qualities, and then we get obsessed. Yeah, this desire we have for the sensorial world motivates all this again and again. Yeah. Okay. Entonces este deseo, esa exageración de las cualidades positivas de algo que luego nos hace estar obsesionados con ello, es lo que hace que renazcamos una y otra vez. Why do we have these desires? Is because we have feelings. Okay, feelings does not mean, oh, you hurt my feeling. Not like in the West, not in the magazine, no. It means we have three kinds of feelings: pleasant feelings, unpleasant feelings, and neutral feelings, okay? Not all the other feelings that we have in the West, yeah? We're more simple in Buddhism, yeah? Less feelings. Las sensaciones, tenemos tres sensaciones básicas, placenteras o de atracción o de repulsión o neutrales, No nos estamos refiriendo aquí a las sensaciones tantas que podemos describir en nuestra cultura occidental. Esas in Spain we have many kinds of feelings, like in the songs especially, all kinds of feelings to be hurt, yeah? En España, en la cultura española, muchos sentimientos que se pueden herir, sobre todo lo que se expresa en las canciones. No son estos sentimientos a los que nos referimos. Estamos hablando de una sensación, de un sentimiento de atracción, repulsión o odio. Se simplifican esos, o neutro, se simplifican en esos tres solamente. But basically, if we have any kind of pleasant sensation, we develop a desire towards it, Get obsessed with it, yeah? Una sensación placentera, desarrollamos apego hacia ella y podemos obsesionarnos con ella. Okay, so then Siddhartha thought, why do we have feelings? Y Siddhartha pensó, ¿por qué tenemos estas sensaciones? Because our senses are in contact with the world, Porque nuestros sentidos están en contacto con el mundo. So we have 6 senses, don't we? Okay. Se entiende que tenemos 6 sentidos. Okay, why we have 6 is because we have 5 senses and the mental sense, okay? Sí, tenemos 6 porque tenemos los 5 sentidos corporales más el sentido de la mente. Okay, so why do we have 6 senses? ¿Y por qué tenemos 6 sentidos? Because our mental consciousness is projecting the 6 senses, Porque nuestro continuo mental está proyectando 6 sentidos. Okay, so I don't know if you've ever seen this picture we call it the wheel of life, the Sipaho. So there's a picture of the samsara, And around the edge there's like
12 sections, which actually is like the links in a chain, and inside there is little pictures, yeah, which explain this process of interdependence, yeah. No sé si habéis visto esa tanka que representa el samsara o la rueda del samsara con esa tortuga gigante que tiene en la borde, digamos, externo de ese círculo hay como 12 aspectos, que son 12 vínculos que están relacionados unos con otros. Al interno de cada uno de estos 12 segmentos, digamos, hay representada una imagen que explica a qué se refieren cada uno de esos vínculos, y esos van creando una unidad, digamos. Okay, so here, for example, here in Spain, no, if you go into the town, no, they have these sherry places with the big barrels, no? These barrels, they have this iron piece around, no? If that breaks, the whole barrel collapses, doesn't it? So it's the same with samsara. If this chain is broken, the whole of samsara, it will collapse, yeah? And if samsara collapses, what happens? It means we become happy, yeah? Like if the whole structure of unhappiness collapses, what is left is a pure and happy mind, yeah? Entonces, igual que los toneles que podemos ver en muchos bares en España tienen unos flejes metálicos que sujetan, ¿no? Que mantienen el tonel unido, si uno corta ese fleje, el barril o el tonel se desmembra, ¿no? Se rompen sus partes, ¿no? Pues igualmente en el samsara, si rompemos uno de estos 12 vínculos, entonces todo el samsara se desintegra, y entonces esa felicidad mundana habitual desaparece, y ¿qué es lo que queda? Nuestra felicidad original, nuestra felicidad pura, básica. So in Buddhism they always talk about cutting the chain of samsara. This means understanding this process here, you know. Yeah, that when the Buddha discovered, when he became enlightened, okay? Cuando se habla en el budismo de que hay que cortar con esos 12 vínculos, lo que se está tratando de decir es que hay que entender y interrumpir ese proceso que, según el Buda descubrió, es el origen de nuestro samsara personal. Actually, if you want to know more about this in detail, in the Reiki 2 book, okay, it explains in detail about these 12 links and how to cut it, yeah? Si queréis más saber sobre esto, hay un texto que escribió Lama Caroline que se llama Reiki 2, y en el libro Reiki 2 explican cómo son estos 12 vínculos y cómo cortar con estos vínculos. So anyway, our mind cannot be destroyed, okay? Yeah, our consciousness. Yeah, when we die, our consciousness will reproject another reality. Yeah? Nuestra conciencia no puede desaparecer, no puede ser destruida. Cuando morimos, nuestra conciencia, nuestra mente sutil, recrea, proyecta otra realidad física. Now, our first reaction to that might be like, oh, wonderful, you know? Yeah, because in our Western tradition, we're just afraid of like nothingness when we die, isn't it? Yeah. So we might think the idea that again and again our mind projects reality and new life is good enough. Yeah. Puede que nuestra primera reacción Like, good. sea, estupendo, porque nosotros en Occidente tenemos el miedo al vacío, a la pérdida total después de la muerte, a la desaparición de todo. Por tanto, si nos dicen que la continuidad de la mente augura que habrá una nueva proyección física, una nueva proyección de una nueva realidad nuestra, puede parecer que eso nos suene, perfecto, así hay algo que continúa. Okay, but it would be perfect if we have a pure mind, you know? Y sería perfecto si tuviéramos una mente pura. Yeah, then okay, again and again we're reborn, but with a pure mind, to do something positive. Imagine, because you might think, okay, good, I'm going to be reborn again, but each time I need to grow up, I need to go to school, I'm going to have problems, my relationships won't work out, I'm going to struggle, I'm going to get old, I'm going to die, and then again, and then again and again, you know. So after a while you might start to think this is a bit too much, yeah, okay, one time, yes, nice, but then 2, 3, 5, 10, 100 times, you might think, oof, you know, yeah. Porque ese renacimiento, si fuera con una mente pura que busca el beneficio de esa felicidad genuina que todos tenemos, sería magnífico, pero la realidad de nuestra mente ignorante es la que nos hace renacer, pasar de nuevo por las experiencias de la infancia, de la pubertad, de la madurez, con nuestros problemas de relación, con nuestros conflictos amorosos, con nuestras situaciones de salud que se complican una y otra vez. Llega un momento en que uno se cansa un poco de esta reiteración de procesos
complicados, digamos. By the way, because we follow Mahayana Buddhism, we're not seeking what's called nirvana, which means to finish life, finish our consciousness, you know. Dado que nosotros seguimos el camino Mahayana, no estamos buscando el nirvana como forma de terminar con ese ciclo de renacimiento. Because in many in some Buddhist traditions, when they talk about nirvana, yeah, what they actually want is to finish rebirth, okay? Yeah, so that means that's what we would call dying in the West, actually. You just don't exist anymore, you know. So we would just think, okay, I'll just wait and I'll die and that'll be fine, you know. But we're not aiming for that, you know. We're aiming to be reborn again and again for the purpose of helping others, you know. En algunas de las tradiciones budistas, el objetivo del nirvana es el interrumpir, el terminar con el ciclo de renacimientos, terminar con esa cadena, digamos, ¿no? Y en ese sentido la muerte se entiende como un final, pero en la tradición mahayana no es este el objetivo, porque nuestro objetivo es renacer una y otra vez para poder ser de verdadera ayuda a los seres que todavía están en otra situación más complicada que la que estábamos nosotros. Actually, just before I come here to Almería, I was watching many nice documentaries, about the High Lamas these days. I was watching one documentary. Okay, it's in English, but anyway, maybe you can take a look. It's called Jamgung Control, Looking for a Sign. Very nice documentary about this very High Lama and his reincarnation, and how they found him, and as he grows up, Very interesting to watch these things. Also, there's one of, what's it called? Unmistaken Child. This we have in Spanish, yeah, okay? Which is the reincarnation of Geshe Kunchog Lundrup, he was a friend of Ganshin Rinpoche. Also, anyway, there's a few of these documentaries. You should take a look. Very interesting, yeah? Antes, justo de venir a Almería, estaba viendo un documental que desafortunadamente es en inglés, que habla sobre la búsqueda de los signos que indiquen cuál es el próximo renacimiento de Jamgung Control, que es un grandísimo lama Cayupa, que están en ese documental explicando cómo han encontrado su reencarnación, etcétera, etcétera. Y es muy interesante el proceso que explica el documental. Había otro documental que hablaba sobre Unmistaken Child. El niño no erróneo, el niño correcto, digamos, que era la Geshe Lundrup, Geshe Kunchog Lundrup. He used to live in Kopan in Kathmandu. I think Geshe Kunchog Lundrup. Anyway, this lama. When we used to go to Kopan with Ganshin Rinpoche many years ago, behind there was kind of a rock, okay, and then we used to look into this. There was a hole in the rock, and we used to look in, and there was a face smiling at you, and there was this monk in there meditating. Yeah? So he spent all his time in this there, in this cave behind. We look in, he'd smile at you. And sí, cuando fuimos con Lama Ganchen al monasterio de Kopan, en Kathmandú, allí había una roca detrás de la cual, o dentro de una cavidad de esa roca, había un lama meditando que cuando mirábamos sonreía, que era muy impactante, y es a lo que se refiere esta búsqueda de su reencarnación. So this they filmed, and this they make a Spanish translation. Maybe you look at that one. Very interesting. De este han hecho la traducción al español. Puede ser interesante que lo miréis. ¿Cómo se llama? Unmistaken Child. Afterwards we el niño no equivocado, correcto, el niño afterwards I'll find you the title in Spanish. I'll try and find the Spanish version. Os buscaré el título en español para que lo busquéis en las redes. Okay, so Pero anyway. si buscáis Unmistaken Child. In English, and then you can look with the Spanish subtitles. Sí. I think they have Spanish subtitle version. Creo que es una versión con subtítulos en español de este lama de Kopan. Anyway, so very beautiful. Anyway, so because our consciousness again and again, continues, again and again, we take a body, okay? Entonces, dado que nuestra conciencia una y otra vez continúa, nosotros tomamos un nuevo cuerpo debido a ello. Okay, then because our body needs to grow up, Rinpoche, he always used to say that when we're children, when we have teeth growing, it's painful, okay? He said, imagine having to grow a head,
Yeah, this is very uncomfortable, yeah? We never think about having to grow a head, having to grow arms, having to grow legs. He said, in the Buddhist point of view, by the way, is that birth is not pleasant. We in the West, we think, oh, it's the nicest thing, no, don't we? De hecho, Rinpoche muchas veces nos recordaba que pensemos en esas continuas reencarnaciones en términos del sufrimiento que experimenta un feto, ¿no? Por ejemplo, a nosotros cuando somos niños nos duele cuando nos crece un diente, es un dolor que experimentan los niños muy fuerte. Imaginad lo que supone para un feto que le crezca la cabeza o un brazo o crezcan los huesos dentro del vientre materno. O sea, son experiencias que para occidentales parecen de gran felicidad, pero en realidad son grandes dolores que experimenta el no nato o el que están haciendo, y esto hay algo que hay que considerar en cada reencarnación. Actually, by the way, in Buddhism, the moment of your birth is when you're conceived, not when you come out of your mother's womb, yeah? But when we do the astrology map, we do from when you come out of your mother's womb, yeah? De hecho, en el budismo se considera que uno renace cuando es concebido en el vientre materno, no en el momento del parto. Sin embargo, para calcular la carta astral, todos los cálculos astrológicos se hacen desde el momento del parto. Because obviously it's difficult to know exactly when somebody's conceived, yeah? Porque es difícil saber exactamente el momento en que alguien fue concebido, ¿no? En que se produce la fecundación, ¿no? Okay. Anyway, so because our consciousness takes birth, and again we have a body, then we have 6 senses, then the senses contact the sensorial world, then we develop attachment as a result. We cannot let go of life, and then we're born again and again, basically, is the point, yeah? Entonces el esquema sería cuando uno tiene un cuerpo con 6 sentidos, los 5 corporales más el mental, y esto entra en contacto con los fenómenos externos, de los cuales siente una emoción de atracción o rechazo. Esto produce una determinada obsesión, y esa obsesión por poseer, por controlar, por tener esos objetos de deseo, de placer, hace que sentamos ese apego, esa obsesión que nos vuelve a hacer volver una y otra vez a renacer. Okay, so not only that, but the mind, each time it has something called samskara, which means karmic tendency, yeah? So it's kind of like habit of the mind, yeah? So in the West, you know, they have this idea of a tabula rasa, okay? You're born clean, you know, nothing, yeah? But in Buddhism we think, no, every time you go with your karmic, with your luggage, you know, yeah? Your hard disk, your space disk. So your tendencies of your mind go with you, you know? Entonces en el budismo se habla de que todo ser al nacer tiene lo que se llama el samskara, que son las tendencias, digamos, que trae de una existencia previa. Esas tendencias que uno trae son las que le hacen tener experiencias y vivir la realidad de una determinada manera o de otra. En Occidente tenemos la imagen de que un ser recién nacido es como una tabla rasa, es un ser puro, virgen, que no tiene imprentas ni huellas de nada y que está aprendiendo desde cero. De hecho, en el budismo se explica que los seres ya tienen unas tendencias, un equipaje, ya tienen una gran cantidad de, digamos, de experiencias en su continuo, en su disco duro de su mente más pura, que arrastran de vida en vida, con las grabaciones de todos los actos, pensamientos y, digamos, palabras realizados en el pasado. So, for example, Tomo Geshe Rinpoche, great master, great yogi, really enlightened person, okay, yeah? Now, all these great beings, they also have their personality, of course, because they're human beings, no? Okay, even if you're an enlightened person, you have your own personality. No? Y, por ejemplo, seres como Tomo Geshe Rinpoche, seres iluminados que traen, por supuesto, su cuerpo, y en su cuerpo traen ese continuo mental con todas esas maravillosas improntas, huellas, tendencias positivas que han cultivado durante sus existencias pasadas, ¿no? So, es algo estupendo. For example, in his last life, His Holiness Tomo Geshe Rinpoche, he had this thing about time, okay? So if you were even 5 minutes late, you had it, you know? You had to be, he was more Swiss than the Swiss, you know? Yeah? So if you come like, if you say, okay, I have an appointment at like 7, yeah? Until 8, and if you come at 5 to 8 saying, oh, I'm very sorry, you know, the taxi was late, too bad, you know? Even if you were His Holiness Dalai Lama, same, you know? But same for everybody, yeah? He had this kind of, this habit, let's say. And when he was reborn, this little one,
same. We were like, really? Yeah, little boy, exactly the same, you know, incredible, you know. Like, you know, nobody teach him these kind of things. It was like him, you know, his personality, you know. It's very strange. It's very strange and very interesting to see these kind of things, you know. Por ejemplo, Tomo Geshe Rinpoche tenía una tendencia en su vida pasada que era más preciso que los propios suizos en cuanto a cumplir los horarios en las citas. Por ejemplo, si llegaba 5 minutos tarde era algo verdaderamente insoportable para él, era algo que ya le estuviera esperando quien fuera o fuera la cita que fuera, tenía que cumplir el horario preciso, y esto sin que nadie se lo ha enseñado. El nuevo niño que ha sido reconocido como su propia continuo mental anterior tiene la misma tendencia de obsesión por la puntualidad que tenía en su vida pasada, y nadie se lo ha enseñado. Okay, also, okay, he's great enlightened master, so many qualities in this new life, okay? Es un gran maestro iluminado que tiene muchísimas cualidades en esta vida ya desarrolladas. We, however, unfortunately, our samskaras is not so good, you know. We come with our, let's say we were obsessed with something in the past life, it's continuing that obsession, you know, but not such a good one, you know. Yeah. Desafortunadamente nuestro samskara personal, esas tendencias que traemos no son tan positivas, y si en algo estamos obsesionados en una vida, en la siguiente esas obsesiones van a tener su expresión. So a normal person, if you're jealous in the past life, you'd be jealous in the next life. It goes like this, yeah, okay? Si una persona es muy celosa en una vida determinada, en la vida siguiente esos celos seguirán expresándose de If you're angry in this life, you'll be angry in the next life, and so on. So this is why we really need to work on our personalities. Yeah? Si te enfadas mucho en esta vida, en la vida siguiente te seguirás enfadando mucho, serás una persona refunfuñona, y esto es algo en lo que tenemos que trabajar en nuestras vidas actuales. Yeah. So anyway, so it's like this again and again. What's in our own subconscious manifests. Okay, everything outside is different. No, different parents, different place, many different things. But the emotional, let's say, color of our life is something similar than before. You know. Por tanto, lo que digo es que lo que tenemos en el subconsciente es lo que arrastramos de vida en vida, y es lo que se manifiesta de nuevo en un formato diferente, en unas, digamos, manifestaciones diferentes, pero en el fondo el sustrato, el color de esa emoción es el mismo. Okay. Why do we have all these karmic habits from life to life, or even within this life? You know. Porque tenemos estos hábitos kármicos en nuestra vida, o los vamos arrastrando de vida en vida. Why? Because we have ignorance, yeah? ¿Por qué? Porque tenemos ignorancia. When we talk about ignorance, we don't mean, I don't know foreign languages, I don't know mathematics, not this kind of ignorance, okay? Ignorance means I have what we call dagzin and chezin. That means self-grasping. I have this complete, utter belief that I truly exist, you know? And selfishness. This is why all this is happening to me, because of my wrong way of seeing myself, yeah? And being a selfish person. Cuando hablamos de ignorancia no nos referimos al desconocimiento de idiomas, de matemáticas, no. Estamos refiriéndonos a que todos tenemos dakshin and chezin, que sería ¿qué se te viene? Grasping at the self. El aferrarnos al yo. El aferrarnos Spanish, al yo. yo. El dakshin sería el aferrarnos al yo. Dagzin. Dag is yo in Spanish. Dag in Tibetan is yo. Dag en tibetano es yo. And zin is Zin es aferrarse, agarrar. Yeah. And chezin is what we call selfishness. Es lo que se llama egoísmo. Me. Yo, primero yo. Yeah. Todo lo que me ocurre es por mí, o sea, todo lo veo centrado en mí, esa visión autocentrada de la realidad. So, Lord Buddha understood that if we get rid of yo and selfishness, yeah, El Buda entendió que si nos liberamos del yo y del egoísmo, then all this chain collapses, samsara collapse, and what's left is the pure mind. Yeah? Todo el samsara, toda la cadena esa se derrumba, todo el samsara se derrumba, y lo que queda es la mente pura. The mind that's awakened. Yeah? La mente despierta. Buddha means somebody who has an awakened mind. Yeah? Buda es aquel que ha despertado ha despertado. Bud is a Sanskrit verb which means to awaken, to despertar. That's what Buddha means, the despertado, no? Buda es el despierto, Bud es el que
Buda es la mente y Buda es el que ha despertado su mente. Yeah, okay. And anybody in the world can awaken their mind if they apply the right thing, right method. Yeah? Y todo el mundo puede despertar su mente si aplica el método correcto, adecuado. So anyway, Siddhartha, sitting under the tree, goes through this process, yeah, and understands, yeah, need to get rid of the selfishness and the grasping at self, yeah. Entonces el Buda, bajo el árbol, sigue este proceso en el cual entiende que tiene que librarse del egoísmo y del autoaferramiento, o del aferramiento al yo. Okay, he understood profoundly that the I that we all experience is an illusion made by his mind, yeah. Y entendió que ese yo al que nos aferramos es una ilusión Okay, carente de fundamento. actually nowadays in hey Maitri, Maitri's here, hi. In nowadays in modern neuroscience, yeah, okay, they're very interesting. Many studies about how the brain is projecting this sense of self, you know. En la moderna neurociencia hay estudios muy interesantes en los que se habla de cómo nuestra mente está proyectando esta realidad ilusoria del yo. Okay. So usually, you know, in our culture we discover something that people already knew, you know. En nuestra cultura estamos descubriendo algo que otras culturas ya habían entendido. Anyway, it's good that they're making all these studies because we have this scientific paradigm. We only believe it if a scientist says so, you know. Y está bien que la ciencia llegue a estas conclusiones porque vivimos en este paradigma científico en el que necesitamos demostraciones de todo lo que creemos o queremos creer. So anyway, Siddhartha understood profoundly that his sense of I was an illusion. That doesn't mean that you don't exist, by the way. Of course you still exist, but the hallucinated sense of I, of yo, which causes suffering, is a fantasy. Yeah? Entonces Buda descubre que este yo es una ilusión inexistente, lo cual no quiere decir que tú no existas, sino que lo que no existe es esa visión engañosa, esa visión totalmente distorsionada del yo, que es la que te guía. Eso es lo que no existe. So what we're trying to do is get rid of the exaggerated sense of I, yeah? Okay, the hallucinated one, yeah? Okay. Lo que tenemos que hacer es liberarnos de esa visión alucinada, exagerada del yo que tenemos. Now, right now, this is the only one that we know, by the way. De hecho, ahora mismo es el único yo que conocemos. Yeah. However, there's another one which is a healthy I. Yeah? Okay. Pero de hecho existe otro que es un yo sano. Yeah, which unfortunately most of us don't have, but we're working on the process. That's why we're sat here, no? La realidad es que muchos de nosotros no lo conocemos, este yo saludable, pero estamos trabajando en ese proceso y por eso estamos aquí sentados. Yeah, okay. I mean, for example, with let's say High Lama, we met many, no? If you say, "How are you?" They still say, "Oh yes, I'm well, thank you." They still have a healthy sense of I, you know, without developing desire, hatred, pride, jealousy, and all the delusions. De hecho, cuando uno encuentra un alto lama, hablando con él, le pregunta ¿cómo estás? Y él te dice estoy bien. Es decir, tienen un concepto del yo, tienen una experiencia del yo, pero es un yo libre de esos extremos, del apego, del odio, del orgullo, de los celos, etc. ¿no? Because of course we have a body and a mind, you know, we perceive things, yes. But in Buddhism, what we're trying to do is remove this kind of hallucination of our mind, our brain, whatever you call it, that produces suffering. That's what we're trying to do, okay? We're not trying to cancel life, nothing like this, no, we're just trying to get rid of the fantasy which makes us unhappy. Porque en el budismo, nosotros se reconoce que tenemos un cuerpo con unos sentidos, tenemos una experiencia de las cosas y no se trata de eliminar que esa experiencia, eliminar esa existencia, se trata de quitar la parte alucinada, la parte distorsionada que nos hace vivir esas experiencias de forma irreal, de forma no coherente. This is why many people actually, they say Buddhism is like psychology, you know, because we're trying to actually make our mind more healthy. You know? Por eso mucha gente piensa que el budismo es una especie de psicología, porque busca esa felicidad de nuestra mente que a veces pues se entiende como la psicología. I mean, okay, it can be many different things, but the point is that we need to remove the causes of unhappiness from our mind and we need to take care of other people and the environment. Yeah? Podemos incluir muchas cosas y muchas definiciones, pero el objetivo final es el poder liberarnos de esa mente
distorsionada, que nos hace sufrir, y ser de verdadera ayuda para los demás y para el ambiente. And also live in a true and authentic way according with reality, not totally... I mean, in our culture, if somebody's out of reality, we say they're mentally ill, yeah? So Lord Buddha said everybody's mentally ill, basically, until we heal our minds, yeah? Entonces, el objetivo es, de alguna forma, vivir en la realidad tal como es y relacionarnos con ella de forma sana, de forma coherente. En nuestra cultura también se acepta que cuando alguien no está en consonancia, no está de acuerdo con la realidad que le rodea, es una persona enferma, mentalmente But if you enferma. say, Y lo decimos, the idea that is, I'm mentally ill, that's difficult, yeah? y lo decimos como, este es un enfermo mental, y consideramos un caso difícil de tratar. Pero el Buda dijo que desde la perspectiva más, digamos, profunda, todos nosotros somos enfermos mentales porque estamos distorsionando nuestras experiencias y nuestra relación con los fenómenos de forma incoherente. Okay, and they say the Dharma is the supreme medicine, and putting the Dharma into the practice is the way to become healed of our mental disease, okay? El Dharma es la medicina suprema, y poner ese Dharma en práctica es lo que sana nuestra mente y nos permite alcanzar ese estado de equilibrio. Okay, so if the root of all this casino, let's say, is self-grasping and self-cherishing, we need to focus on that, right, yeah? Okay. Por tanto, si el origen de toda esta confusión es el autoaferramiento y el autoestima exagerada, tenemos que liberarnos de eso. Yeah, let's say if we were a doctor, yeah, and when somebody's sick, you want a medicine that goes straight to the point, you know, yeah, heals the basis, no, of that sickness. Digamos, si vamos al médico, el médico que nos quiere curar una enfermedad tiene que ir a la raíz, tiene que ir al origen de esa enfermedad directamente. Yeah, so this is why we have what we call Lojong, yeah? Y por eso tenemos lo que se llama el Lojong. Yeah, Lojong is to go exactly to that point to overcome our selfishness and our ignorance, our grasping itself. Yeah? Y el Lojong es aquella técnica que nos permite liberarnos de este egoísmo y de ese aferramiento al yo. Okay, actually, Lojong has always been considered quite an advanced teaching, actually, yeah? El Lojong siempre se ha considerado una enseñanza muy avanzada, But anyway, we can try, no? pero podemos intentarlo. Yeah, why not? We try, no? Probamos. And then anyway, before we get this big realization, hopefully it will help us to have a better quality of life emotionally, you know? Antes de alcanzar una realización completa y profunda, tendremos un beneficio en cuanto a tener una vida más saludable. And you know, we have many difficulties because we have to. If we didn't have to interact with anybody else, life would be fine, no? But unfortunately, fortunately, we have to interact with many people, and then all the time we have disagreements, and then we suffer. So it's a very interesting way to deal with that situation, you know. Dado que tenemos que interactuar, querámoslo o no, con los demás, por suerte o por desgracia, entonces tenemos que tratar de que esa relación sea positiva, sea instructiva, sea nutrida, que nos nutra, sea positiva en todos los aspectos. So, like we chose, yeah, freely to join a Buddhist Sangha, a group, a spiritual group. So then sometimes we feel like, oof, first I have my family, you know, all my relatives, all their problems, then there's work, and also on top now I have all the Sangha, you know. It's like, this is how many of us feel, you know. Like, so now I have more casino before, because this one and that one, and, you know, so Lojong is super positive, okay? Because, yes, if you have more friends, it means more things is going on in your life, no? So then we have to find a way to deal emotionally with the relation with many people, yeah? And see it all in a positive way. So Lojong is wonderful, it's perfect. So this weekend we're going to start to do Lojong, yeah? Okay? Todos nos hemos de alguna forma vinculado o conectado con grupos de Dharma, y muchos tienen la sensación de que no solo tienen su familia como fuente de confusión y de relaciones intensas, digamos, sino que ahora encima tengo a mis compañeros de Dharma creándome también más complicaciones y más situaciones difíciles. De hecho, el Lojong es muy bueno en este aspecto porque nos ayuda a tener una relación saludable, una interdependencia saludable con todos los demás, y esto es el objetivo primero que uno puede conseguir empezando esta práctica que tiene, digamos, un recorrido mucho más largo, pero que empieza ya por este objetivo de mejorar la relación con los demás.
Okay, so anyway, so this is like a little bit like the background. Oh, first, obviously, the point is that Siddhartha, Prince Siddhartha, he understood the process, the workings of the mind, that he understood the problem was selfishness and grasping at self, okay? He did something about it and he became Shakyamuni, the sage of the Sakyas, the awakened one, yeah? Entonces, no tenemos que olvidar que todo esto es una enseñanza que emana de la búsqueda que el príncipe Siddhartha hizo, en la cual descubre que la ignorancia original de todos sus sufrimientos es el egoísmo y el aferramiento al yo. Y esto, después de ese descubrimiento y de esa experiencia directa con la liberación de estos orígenes, lo hace convertirse en Sakyamuni, que es el sabio de los Sakyas, o sea, el capaz de los Sakyas, que es el que de alguna forma desarrolla estas técnicas que nosotros vamos a intentar entender y practicar. After achieved awakening, it was called Shakyamuni, okay, yeah? Tras su despertar fue ya llamado Sakyamuni. So for the first 7 weeks he sat there under the tree like, wow, this is amazing. Yeah? Las primeras 7 semanas se quedó sentado bajo el árbol diciendo, wow, esto es demasiado. Then actually he was thinking, honestly, I don't think people will understand, you know, so maybe I just stay here in the forest. Y pensó, no creo que la gente vaya a entenderme si les explico esto, así que me quedo aquí bajo el árbol. However, there's the famous story that the Devas, Vishnu and Brahma, they came down to earth and requested him to teach with, you know, the famous thing they said, Shakyamuni, yeah? Please, in this world there's many people with only a little dust in their eyes, you know. So if you teach the Dharma, yeah, this dust will be cleared away and they too will see reality and be freed of suffering. So please, out of compassion for sentient beings, please get up and go and teach, yeah. Share your experience, yeah. Y está esta famosa historia de que los dioses Vishnu y Brahma se acercaron al Buda, a Sakyamuni, y le dijeron, por favor, Buda o Sakyamuni Buda, el despierto, por compasión, transmite lo que has aprendido y lo que has experimentado a las personas del mundo que tienen velado su visión, que tienen, digamos, contaminada su percepción de la realidad, ayúdales a liberarse de esos sufrimientos para que puedan tener una vida más plena. Okay, so then Shakyamuni did get up and then he walked to Varanasi, yeah? Entonces, cuando el Sakyamuni se levanta de su sitio de meditación y camina en dirección a Varanasi. Actually, his first idea was to share his experience with his 2 previous gurus, Rudraka and the other one, okay? Yeah? He said, okay, I want to tell them, you know, what I found out, but actually they'd already died, yeah? De hecho, su primer pensamiento fue, parece ser, el compartir su descubrimiento con sus previos gurus, Rudraka y el otro, y lo que ocurrió es que estos ya habían muerto. So then he thought, okay, who next can I tell? Then he thought, okay, my 5 companions of yoga, I'll tell them, yeah? The ones who said, okay, go away because you're not doing the tapas, not this tapas on the beach, but the difficult Indian one, yeah? Entonces, el siguiente, digamos, objetivo que se plantea es transmitir estos descubrimientos a sus 5 compañeros de búsqueda estética, aquellos que practicaban las tapas, recordando las tapas de Almería, sino las tapas de prácticas extremas, ascéticas indias, y va a buscarlos en esa dirección. So anyway, so he knew, let's say, that they were in the Royal Deer Park in Varanasi, okay? Y él sabía que estaban en el parque real de los ciervos en Varanasi. I don't know, maybe he left them there, I don't know, but anyway, they were there in this park, yeah? No sé si quizá los dejó ahí, pero bueno, estaban en ese parque. So anyway, so then he walked to Varanasi, actually from Bodh Gaya, to Varanasi. It's like, nowadays it's 1 day by train actually, quite far, but anyway, walked, yeah. Él caminó desde Bodh Gaya hasta Varanasi. Hoy día esto es un día de tren, pero es una larga distancia. Okay, so then when he got to the deer park, you know, finally looking around, finally see them all meditating, and he said, oh, hello, it's me. And they all went like this, you know. Entonces llegó al parque de los ciervos y encontró a estos 5 compañeros, y cuando los saludaron su reacción fue un tanto fría. Yeah. So I said, I just need to speak to you for 1 minute. They said, okay, 1 minute, yes. What do you want to know? What do you want? Yeah. Entonces les dijo, bueno, solo quiero hablaros 1 minuto. Y dijo, bueno, vale, cuéntanos.
Okay, so he said, okay, there is suffering. Yeah? Entonces les habla, hay sufrimiento, There is a cause of suffering. hay una causa de sufrimiento. There's it's possible to completely finish suffering and be happy. Es posible eliminar completamente el sufrimiento y ser feliz, And there's a way to do it. y hay un camino para ello. And they're like, really? They said, yes. Do you want to know more? And they said, yes. Y les dice los otros, sí, sí, así es, si queréis saber más. And then start with what we call the turning of the wheel of Dharma, but the spreading of the Dharma. Y entonces comienza lo que se reconoce en la historia budista como el primer giro de la rueda del Dharma, que es cuando empieza a dar enseñanzas sobre estas verdades. Okay, so there is suffering, there's a cause of suffering, it's possible to completely finish suffering and be happy, yeah? And there's a way to do it. This is what we call the Four Noble Truths, yeah? Y estas cuatro nobles verdades o verdades para los nobles, que serían, hay un sufrimiento, hay una causa de ese sufrimiento, es posible superar esa causa y conseguir una felicidad estable, y hay un camino para lograr ese objetivo, es lo que se llama las cuatro verdades para los nobles. Okay, Las cuatro nobles verdades popularmente. When we say noble in the West, we mean, in Sanskrit it's the Aryan truth, but nowadays, unfortunately, because of certain people in the north of Europe, this term is not very much used, okay? Cuando decimos noble, originariamente se refería a los arias, a los seres arias, dado que en una parte de Europa la palabra aria ha tomado un giro determinado, ya no es muy adecuado usar este término. Yeah, so actually Aryan does not mean like very white or from Norway, by the way. Aryan means like somebody who can see reality directly. This is a superior person. All the rest, it doesn't matter, yeah? What nationality, what colour, everything else is irrelevant. It's like, can you see the truth of how things are or not? Yeah? De hecho, aria no tiene que ver con ningún color de la piel, ni ningún color de los ojos, ni de una nacionalidad ninguna. Aria se refería originariamente a aquel que es capaz de ver la realidad de forma directa. Y esto es lo que define a un ser superior, que es capaz de entender la realidad y relacionarse con ella, digamos, sin distorsiones. So Buddha Shakyamuni, speaking from his point of view, how he saw reality, said actually it's really easy, yeah? Okay, yes, life is, for the people who don't understand, life is suffering, yes. Why? Because we have our self-grasping, our self-cherishing, and our delusions, which is, how do you say, it's like the motor of all this, The motor of all? It's like a motor, Like a motor is turning a wheel, no? Okay. So again and again we suffer because of our ignorance, desire and hatred, no? Entonces el Buda entiende que el origen de ese sufrimiento está en esa, digamos, en ese egoísmo, en ese aferramiento al yo y en los engaños que en forma de emociones conflictivas vivimos, y esto entiende que es el motor que una y otra vez nos hace vivir en esta realidad de apegos, odios e ignorancia respecto a los fenómenos y a la realidad que nos rodea. Y que es posible salir de toda esa situación de dificultad. Okay, so for us modern people, this point 2 is actually quite difficult, yeah? Okay. Which is difficult? Point 2 Point is two, point 2 is actually I am responsible for my own emotional experience, yeah? De hecho, para nosotros los modernos, digamos, de esta generación, el punto 2, que se refiere al origen del sufrimiento, que básicamente viene a decir que yo soy responsable de mi propia felicidad y de mi propio sufrimiento, es un punto muy difícil de integrar, de aceptar y de integrar en nuestra vida. This doesn't mean I am responsible for all the bad things in the world, by the way. There's a collective karma. It's not that, yeah, but within all this mess of the world karma, of the samsara of the world, we have some freedom to choose how we react, We are responsible for our own experience. This we can change, Lo cual no quiere decir que somos responsables de toda la confusión y el dolor que hay en el mundo. No. Hay un samsara colectivo, hay un karma colectivo de todos los seres que crean un resultado. Lo que estamos hablando es que yo soy responsable de mis acciones y soy el que puedo experimentar el beneficio de aplicar un método u otro en mi vida, So actually this point 2, even though we don't really like or difficult to accept, but this actually is giving us freedom, De hecho, aunque este punto nos cueste aceptar e entender, de hecho nos da libertad.
Because if we are just like the victim, then no, okay, we just need to accept, you know. Porque si fuéramos simplemente víctimas, tendríamos que aceptarnos, Yeah, nothing to do, just no hay need nada to. que hacer. Okay, but if actually somehow we're responsible, that means we can change things. Yeah? Si, por otro lado, si somos los responsables, quiere decir que podemos cambiar cosas. I mean, look, for sure, everybody, we're in samsara, everybody has something wrong with the parents, with the partner, with this education, I don't know what, everything happens in people's lives, yeah, okay? But if we always say, oh, it's the fault of my parents, my partner, my boss, this and that, we're not giving ourselves the possibility to change, you know? Porque todos tenemos dificultades con nuestra familia, con nuestras compañeras o compañeros, nuestras parejas o con nuestros jefes en el trabajo, pero si culpamos de esa situación o el gobierno, si culpamos de lo que nos ocurre a Hacienda. Es así, ¿eh? All my unhappiness is due to Hacienda. Toda mi infelicidad es producida por Hacienda. Si tenemos ese engaño culpando a los demás de lo que nos pasa, no podemos cambiarlo, mientras que si asumimos en primera persona está en nuestro poder hacer algo. You know, so you know, Rinpoche always talk about self-healing, self-empowerment, yeah? Okay? Por eso Rinpoche hablaba de la autocuración, del autoempoderamiento. Well, first is recognizing that okay, yes, sure, we've some things wrong in our life naturally. We're in samsara. We didn't read the contract of life. It's like, you know, when you have on your phone, no, you say yes, and you sign up. You don't know what actually. So it's like we say yes, I want another life, and we didn't read. Oh, that means aging, sickness, death, lose all the nice things, get many problems. We never read. Oh, there's okay, yes. So now we got the result of that, you know. Dice que es porque no hemos leído bien el contrato de la vida, ¿no? Cuando lo hemos firmado. Es como cuando nos piden los cookies en el teléfono, que decimos acepto sin leerlos realmente, pero si leyéramos, hemos leído, hemos aceptado que vamos a envejecer, que vamos a sufrir, vamos a tener dolor, que vamos a morir, que vamos a tener enfermedades, etcétera, etcétera. Y todo eso está en el contrato de nuestra vida por nuestra naturaleza humana, y eso hay que saber lo que es parte de nuestra condición. Actually, this is a true story. Yeah, there was one of these apps, yeah, and they always have all this stuff that people don't read. So they put in the middle, and we want your immortal soul, yeah. Everybody said yes, yeah, because they never read, no. Hay una historia que dicen que es verdad. Hay una de estas aplicaciones de móvil en las cláusulas que se aceptan cuando uno se suscribe o empieza a utilizarlas. Una de las cláusulas que estaba incluida era voy a curar mis... You need to give me your immortal soul. Immortal soul, tú me tienes que dar tu alma inmortal. Entonces la gente firmaba que sí. Y entonces... Okay, but don't worry, as Buddhists we don't have an immortal soul, so you can't give it away anyway. No preocuparos, en el budismo no hay alma inmortal, así que no podéis dársela a nadie. Anyway, I'm just saying, yeah, so if we take... It's difficult, this one, yeah, because we're very quick to always, when something goes wrong, it's your fault, yeah. We never get the mirror after and say, okay, this is my fault, no, okay. Yeah, bueno, es bastante común y bastante automático que cuando algo va mal, rápidamente culpamos, es tu culpa, decimos, en vez de mirarnos en el espejo y ver que somos nosotros los que somos responsables de lo que pase. Okay, so this is the bad news. We don't like the suffering and we are responsible for our own experience, but actually it's true, yeah. Esta es la parte mala noticia, digamos, la parte no buena, que es hay sufrimiento y nosotros somos responsables de ese sufrimiento. Good news is we can become completely peaceful, completely happy, and there's a way to do it which is very systematic and not so difficult to follow, yeah. Y la parte buena es que podemos liberarnos de ese sufrimiento, alcanzar una paz estable, duradera y completa, y que hay una forma sistemática, hay un camino concreto que nos permite avanzar en esa dirección. Okay, so when Lord Buddha was alive, he just wandered around, like a shramana, just wandering around. And anybody that met, he would, if they asked him a question, he would reply, El tiempo del que Buda vivió, como un shramana, como un mendicante itinerante, cuando las personas se encontraba
cuando encontraba a las personas le hacían preguntas y él respondía a esas preguntas. So it wasn't like nowadays you say, okay, on Saturday, Sunday we're giving a course on this and that, you know. No, he just used to reply to people, you know. Whatever was their question, he would give an answer, you know. No es como hoy día que la gente se reúne en un fin de semana para hacer unas charlas, unas enseñanzas. Él encontraba, la gente le preguntaba y él respondía a esas preguntas, esas dudas que la gente expresaba. After Lord Buddha passed away into Parinirvana at age 84, his disciples gathered together and then they start to remember what the Buddha said. Yeah? Actually, a bit like what we're doing now, by the way, since Genshin Rinpoche passed away. You know? De hecho, cuando el Buda dejó su cuerpo con 84 años, sus discípulos empezaron a reunirse para recoger todos los consejos, respuestas que el Buda había ido dando a lo largo de sus años de itinerancia, igual que prácticamente lo que hacemos ahora con los recuerdos sobre Rinpoche, sobre lo que nos dijo, lo que escribió, sus anécdotas, etc. Actually, for 400 years this was an oral tradition. Because in ancient India, many things are like oral, you know, like all the teachings on medicine, even today actually, yoga. It's only recently that they produced a lot of books on the subject, you know. It was like you had to memorize and learn by heart, yeah, in the Indian tradition. So for the first 400 years it was completely by memory, you know. But then in the first century before Christ, okay, there was a big war in India and they were worried that they would all die basically. So then they start to write down the tradition, yeah, which became the basis of what's called Theravada Buddhism. Yeah? Entonces, en los primeros 400 años, la transmisión de estas enseñanzas o charlas o respuestas o lo que recordaban que el Buda había dicho fue estrictamente oral. Incluso hoy en día se transmite oralmente las enseñanzas de maestro a discípulo, el discípulo las tiene que memorizar y repetir hasta que las sabe al detalle para luego poderlas transmitir a su vez. The Tibetans, they still do this in the monastery, by the way. Los tibetanos todavía siguen haciéndolo en los monasterios y esto fue así hasta que unos años antes de del comienzo de nuestra era hubo una gran guerra en India que hizo temer a todos estos discípulos de Buda que si ellos desaparecían, entonces desaparecían el legado, digamos, de las enseñanzas del Buda, por lo que decidieron escribir y poner en papel o en textos todo este recuerdo que se había mantenido estrictamente durante 400 años de forma oral y se crearon las bases para el primer budismo, que era el budismo Theravada. Anyway, from then till now, they've always been very keen on, you know, continuing the tradition for people to try and get true and authentic experience of the mind, you know. And there's many, many different varieties of Buddhism, you know, different approaches, okay? Y all of which have value, yeah? Con gran amabilidad, con gran entrega y con gran, digamos, compasión, fueron capaces de resumir, de escribir, de transmitir para las generaciones como las nuestras todas estas experiencias positivas que habían tenido, todo este recuerdo de las enseñanzas que habían recibido para que pudieran perpetuarse y beneficiar a otras miles de personas posteriormente. So, for example, the Tibetan teachings that we do, actually most of the teachings in our school come from the 11th century, or only the 11th century and afterwards, yeah, okay? Only 1,000 years old. Yeah? Las enseñanzas que recibimos hoy en día están basadas en textos que se remontan al siglo X de nuestra era y bueno, pues son enseñanzas que tienen pues como 1000 años de antigüedad. Okay, why from the 11th century? Because from the 11th to the 14th century, the Mughals entered India and Buddhism was gradually destroyed, okay? So the Buddhist masters needed to flee to other places, yeah, like the Himalayas, for example. ¿Y por qué en ese momento histórico? Porque en el siglo XI hubo las invasiones de los mogoles en India, que produjo una dispersión por riesgo de que perdieran la vida. A bit like in the modern times, actually. Igual que en la modernidad ha ocurrido, estos maestros tuvieron que huir de India y refugiarse en los Himalayas y en zonas remotas para evitar ser exterminados por este imperio naciente que era el imperio mogol y de ahí surge la diáspora de las enseñanzas budistas como también ha ocurrido hoy día, vamos, hace 50 años. Okay, so for example, yeah, Lojong, no, the mind training teachings. Actually, originally it goes back to Buddha Shakyamuni and through the great Indian masters. Okay.
Entonces, el Lojong, las enseñanzas del Buda Shakyamuni, digamos, tienen su origen en sus enseñanzas originales y la de muchos grandes maestros indios que las practicaron posteriormente. But in the Tibetan tradition, we always say it's from like great master Atisha, who actually was an Indian master who went to Tibet, yeah, and he promoted what's called the Sama tradition, which was the second wave of Buddhist teachings in Tibet, yeah. En nuestro caso, nuestro origen de la enseñanza del Lojong que vamos a explicar se basa en las enseñanzas que dio Atisha, un gran maestro indio que fue a Tíbet y puso las bases de las enseñanzas Sama, que se refieren a las enseñanzas de como el budismo que reinstauró en Tíbet. And, for example, the text that we're going to do today, or start to do today, maybe we don't finish this weekend, but the 8 verses of mind training is from somebody called Geshe Langri Tampa, yeah? Who was a not direct disciple of Atisha, like next generation, kind of like spiritual grandson of Atisha, yeah? Y el texto que vamos a empezar a comentar este fin de semana, no sé si terminaremos, se refiere a la transcripción sobre papel que hizo Langri Tampa, Geshe Langri Tampa, que no fue discípulo directo de Atisha, sino que fue en la siguiente generación, o sea, como un nieto de Atisha en las enseñanzas de Lojong. Anyway, in this Buddhism in Tibet in the 11th century, they're very much into what we call the Lojong mind training teachings, yeah? Why? Because the point is to get rid of the self-cherishing and the self-grasping, and it's a method that works, okay? ¿Por qué las enseñanzas del budismo tibetano en ese siglo se centran tanto en el Lojong? Porque están muy enfocadas a liberarse de este pensamiento de autoestima y de ese pensamiento de autoaferramiento al yo, que era el origen del sufrimiento, y practican de forma directa estas técnicas que van a la raíz. So, okay, in the Tibetan tradition we have the great masters, they have a lot of like this kind of biography from the past lives, yeah, okay? En la tradición tibetana hay biografías que hablan de las vidas pasadas de los maestros. So, Atisha, yeah, in his past life was Chandaka, the Buddha's charioteer, yeah, okay? Y Atisha, en una de sus vidas pasadas, fue Chandaka, el cochero o el palafranero que ayudó al Buda a escapar del palacio. So, in Albaniano, yeah, okay, our temple, which actually this next weekend, by the way, if anybody's interested, we're doing the inauguration, yeah? First inauguration, then we do a big one next July. This originally was a place for training horses, yeah, okay? Also, in Brazil, we have another one, exactly the same, a big round temple. The one in Albaniano is called the Temple of Heaven and Earth, yeah? The one in Brazil is called the Temple of Great Love of Maitreya, but both are huge round spaces that were originally for training horses, okay? So Lama Caroline always used to say this was because his guru, Khyabje Trijang Rinpoche, in the past life was Chandaka, the charioteer, the horseman of the Buddha, yeah? So he said, anyway, so Rinpoche was always very into this, you know, that our temples have this horse thing because of his guru's relationship with Lord Buddha, yeah? When he was the charioteer, yeah? La próxima semana, por los que no lo sepáis, se va a hacer la primera inauguración del Templo del Cielo en la Tierra, que es el templo redondo que hay en Albaniano, que antes, que estuvo construido originalmente como un lugar para entrenar caballos. Es un templo circular, con una gran columna en el centro, en la que el caballo tenía que girar, dar vueltas y se entrenaba en ese picadero, digamos. Y esto que ocurre en el templo de Albaniano, que luego se hará una inauguración segunda, más completa en julio, pero que ahora se va a inaugurar por primera vez, manifiesta esta conexión con el mundo de los caballos, que para Rinpoche era muy importante porque Trijang Rinpoche, Trijang Rinpoche, uno de sus maestros, era la reencarnación de Chandaka, de aquel palafranero, de aquel cochero que el Buda utilizó en su escapada de palacio. Además, en el templo que se está construyendo en Brasil, que se llama el Templo de Maitreya del Amor, Maitreya, ¿sí? Yeah. El templo de Maitreya del Amor, el Gran Amor de Maitreya, también es un templo circular que se ha utilizado y que estuvo originalmente construido
como picadero para entrenar a caballos. It is really curious, actually, that the two temples, it's really bizarre, isn't it? Es algo muy curioso porque es algo extraño incluso, ¿no?, que haya ocurrido esta coincidencia. Of all the buildings in the world, we got two of those, you know? De todos los edificios que hay en el mundo nos hayan tocado estos dos tipos de edificios. Actually, in Tibetan, of course, they have many, many words and synonyms, just like we do, you know. But when we talk about guru and disciple, yeah, they say like lobma. Lobma means like student, or dulja. Dulja means the one whose mind has to be tamed, you know. So Rinpoche used to say like, Trijang Rinpoche was like the horse tamer, and we were the horses, you know. Entonces, es The foals curioso. were the young horses who needed minds need to be tamed. Es curioso porque en tibetano las palabras que se refieren a discípulo son Lobma means student. logma, que quiere decir estudiante, y luego de otro one, Dulja means Dulja. the one whose mind has to be tamed. aquel que su mente tiene que ser domada. Yeah. De hecho, esta definición atrae mucho, y Rinpoche lo mencionaba reiteradamente, con la realidad de que nuestras mentes son como caballos desbocados, caballos jóvenes no entrenados y que requieren ser domados, ser de alguna forma instruidos y sojuzgados, diría yo, como en su salvajismo. Y esa es la conexión que Rinpoche establecía con su maestro, Kyabje Trijang Rinpoche, siendo el cochero, el que produjo la escapada del Buda del palacio. Why do our minds need to be tamed? Because we're ignorant, we're selfish, yeah, we're proud, we're jealous, we're angry. That's why, yeah. ¿Y por qué tenemos que domar a nuestra mente? Porque nuestra mente es ignorante, es orgullosa, es celosa, experimenta el odio, el apego ilimitado, etc. Actually, you know, I mean, of course, the guru, the teacher's idea is to give us the tools, as Rinpoche used to say, so we can do it ourselves, you know, okay? La idea del guru es darnos los instrumentos para que podamos hacer nosotros ese proceso. And the idea is that we develop all our inner qualities and realize our inner guru, by the way, you know? Y la idea es que desarrollemos nuestras cualidades internas y consigamos desarrollar nuestro guru interior. So anyway, so this is an aside, no? But anyway, so Trijang Rinpoche, okay, also Kyabje Choktrul Trijang Rinpoche, no, the present incarnation. He was past life. He was Chandaka, the Buddha's charioteer. Okay. Entonces el actual Also, he was Atisha. Yeah. Okay. el actual Kyabje Choktrul Trijang. Choktrul means supreme emanation. Okay. Choktrul significa emanación suprema. Kyabje Choktrul Trijang Rinpoche actual, que vive actualmente, es la emanación de Atisha y la reencarnación del Chandaka, del carrero o del cochero del Buda. Okay, and so anyway, also Geshe Langri Tampa actually is considered an incarnation of Atisha. Yeah, it's like kind of like Atisha died and was reborn as Langri Tampa. Yeah, okay. Y también se considera a Geshe Langri Tampa una reencarnación de Atisha después de su desaparición. Okay, you may or may not believe all this stuff, but I'm just telling you for information. Okay. Puede que no creáis todas estas cosas, yo os las digo como información. Okay. Anyway, just to know in case. Anyway, interesting. Es como algo interesante. Okay, but it wasn't just Atisha that brought these teachings into Tibet. There are many other great yogis and masters. Yeah. No fue solo Atisha el que trajo todas las enseñanzas al Tíbet, fueron también muchos otros grandes maestros. For example, there was one great master called Maitri Yogin, like Maitreya Yogin, yeah, super great, super important Mahasiddha, yeah. Hubo un gran Mahasiddha, un gran maestro que se llamaba Maitri Yogin. Yeah, and he also brought the Lojong teachings to Tibet, yeah. Y que también llevó las enseñanzas del Lojong a Tíbet. Yeah, and his main disciple was somebody called Trupu Lotsawa. Trupu is a place, and Lotsawa means the translator, yeah. Y uno de sus discípulos principales fue Trupu Lotsawa. Trupu es un lugar y Lotsawa significa traductor. Okay, and this is a past incarnation of our Lama Caroline Rinpoche. Y es una reencarnación anterior de nuestro Lama Caroline Rinpoche. Yeah, so from this Maitri Yogin, and Trupu Lotsawa wrote down many books of very beautiful teachings, very special, called Menak, or oral instructions, yeah. From this comes many beautiful, powerful teachings that continue to the present day in the
Tibetan tradition, yeah? El Okay. Trungpa Lotsawa escribió muchas de las enseñanzas de este Maitri Yogin que recogían muchas de estas instrucciones y prácticas concretas del Lojong que están ampliamente difundidas y practicadas en muchas escuelas del Tíbet. So, when Trungpa Lotsawa met Maitri Yogin, he had developed leprosy, okay? Trungpa Lotsawa, yeah, Rinpoche of House Life, yeah? Cuando Trungpa Lotsawa conoció a Maitri Yogin, Trungpa Lotsawa estaba enfermo de lepra. Yeah, okay, so, you know, also here in Europe we used to have leprosy, no? Yeah. La lepra también la vivíamos aquí en Europa durante muchos siglos. When I was young, I lived in a place in Cumbria, in the north of England, that used to be a leper colony. Yeah? Okay, obviously not anymore. Now it's kind of expensive, actually. But I mean, in those days, it was the far furthest place away you could go, and that's why they used to send the lepers. Yeah? Cuando vivía en el norte de Inglaterra, en Cumbria, dice Lama Caroline, yo vivía en un lugar que era una leprosería. In the Middle Ages, not now. En la Edad Media, que sí, que fue una leprosería en la Edad Media, y que era el lugar más remoto que podían enviar a los enfermos de lepra, y bueno, que era para deciros que la lepra existía también en Europa. Also, they had a special spring of water that was blessed by a Catholic saint called St. Patrick, yeah? And this well had the ability to cure leprosy. Y en ese lugar hay un pozo que se dice bendecido por San Patricio, San Patrick, San Patricio, un santo británico que tenía la cualidad de curar la lepra. Okay, anyway, each century, no, we have something wrong, no? In the Middle Ages they have leprosy and then smallpox and other things. Now we have, I don't know, cancer, AIDS, other kind of sickness, no? Or COVID, you know? Each generation, the collective karma manifests in a different way, yeah? Okay. Entonces en la Edad Media había enfermedades, pues no sé, como la lepra o la peste o otro tipo de enfermedades. Ahora tenemos cáncer o tenemos el SIDA o tenemos el COVID-19 o etcétera, ¿no? En cada generación, según que el karma colectivo se manifiestan unas enfermedades u otras. So anyway, so Trungpa Lotsawa had got leprosy, so obviously just like here in Spain in the Middle Ages, if you got leprosy, nobody wanted to speak to you, you know? Entonces cuando Trungpa Lotsawa se contagió o desarrolló la lepra, como en Occidente, nadie quería hablar con él. So he thought, well, okay, so what can I do? Actually, he'd already been in India, no? He learnt Sanskrit and, you know, brought back many Buddhist texts. And he said, right, I'm going to go into retreat because anyway, nobody wants to talk to me, I'm a leper. So I'm going to spend my life meditating on Chenrezig Buddha and Lojong. Entonces él, que ya había estudiado sánscrito en India y tenía conocimientos, visto que no tenía ninguna posibilidad de relacionarse, decidió irse en retiro y practica el Lojong y las prácticas de Maitri del amor universal. Yeah, Chenrezig Buddha. Y el Buda Chenrezig, perdón. Well, also there's the same, no? Maitri was Chenrezig Buddha. El Buda Chenrezig, sí. Okay, so for 3 years he did this, and this thing we're going to do the weekend is the kind of thing he was meditating on, okay? Y la práctica que desarrolló durante 3 años es lo que nosotros vamos de forma condensada a repasar este fin de semana. After 3 years, he cured himself of leprosy. It like disappeared, you know. Después de 3 años, la enfermedad de la lepra desapareció. Se curó. Now, you might say, how is possible somebody can cure themselves of leprosy by meditating? This is impossible, blah, blah, blah. But actually, I mean, of course, nowadays we use antibiotics, no, for leprosy, yeah? Podéis preguntaros cómo es posible que la gente o alguien se cure solo de la lepra meditando. Bueno, hoy en día usamos antibióticos para la lepra. Okay, I know that because Lama Caroline used to sponsor a leprosy station in Kathmandu, so we used to go to this leprosy station and see what was happening. Y lo sé porque Lama Caroline solía financiar, apoyar económicamente a una leprosería en Kathmandu. Outside Kathmandu. Fuera de Kathmandu, fuimos allí a ver la leprosería. Actually, you can't actually catch leprosy unless you have a weak immune system, yeah? Okay. De hecho, no puedes contagiarte de lepra a no ser que tengas un sistema inmunológico muy débil. But if you do, then nowadays we treat with antibiotics. Okay? Pero si te contagias, hoy en día hay tratamientos con antibióticos que lo suprimen. Our teacher, Lama Caroline, was a great healer, no? So over the years I saw many people,
I don't know, kind of heal themselves from the inside, I can say. Like, so diseases you would think is not possible to heal, they're healed, okay? Okay, they took some natural medicines, Western medicines, but you have to heal the inside, not just the outside, to become healed, no? The underlying cause, you know? Como sabéis, Lama Caroline era un sanador muy renombrado y yo he constatado durante muchos años que muchas personas han curado enfermedades no solo en el exterior, en su manifestación exterior, sino desde dentro, en sus causas originales, en sus, digamos, manifestaciones más internas, más profundas de las personas. Okay, so maybe not so easy to cure yourself from leprosy by meditating, but it is possible, okay? Puede que no sea fácil curarse uno mismo de la lepra con la meditación, pero es posible. Actually, Rinpoche, no? He used to say, why didn't have any, I don't know if you noticed, he had no eyebrows, no? He used to say he had no eyebrows because in that life he was a leper, yeah? So this was a karmic sign of his life as a leper, yeah? Si habéis notado, Rinpoche no tenía If you look cejas. on the photos, we have many photos around, no eyebrows, no? Hay muchas ¿cómo se dice? Imágenes que lo demuestran. Rinpoche no tenía cejas y esto era una consecuencia de que en una de sus vidas pasadas, como Tulpu Lotsawa, había padecido lepra. Esa era una consecuencia kármica de ella. Anyway, so in the 11th century, these teachings of Lojong were secret, okay, yeah? And they actually used them for lepers, yeah, okay? Yeah. En el siglo XI estas enseñanzas de Lojong eran secretas y se usaban como terapia para la lepra. Yeah, okay. Now, after a while, then when they start to see that not just Drupal Lotsawa, but many lepers got better, then everybody's like, oh, I want to do it too, you know? Yeah. So then it became like more public because everybody was really impressed that if this can cure leprosy, what else can it do, you know? Entonces, después de que vieron el resultado con tantos enfermos de lepra que se fueron curando, se extendió el interés por esta práctica porque decían, si puede curar la lepra, pues, ¿qué otras cosas podrá curar de todo? Entonces se extendió el interés por esta práctica. So then gradually this teaching became, let's say, well known, yeah, okay? Y de forma gradual estas enseñanzas se hicieron famosas. Until now everybody knows it, but nobody does it. Hasta que hoy día que todo el mundo las conoce, pero que nadie las practica. So anyway, so we try and apply this very important method of overcoming our selfishness and our self-grasping, and let's see what it does for us, you know? Y vamos a intentar entender estas prácticas para ver si somos capaces durante este fin de semana de entender cómo aplicarlas para disminuir o para anular nuestro pensamiento de egoísmo y de autoaferramiento al yo. Okay, so now what time is it? 1:40. Okay, we'll stop at 2 o'clock, okay? So, okay, so what we will do now is, I think we did enough talking for a while, okay? Because otherwise it becomes too much, yeah? I know I've been to many teachings in my life, believe me, I've been to so many. And at a certain point you're just like, Yeah. like nothing. Just then no use, no? Okay. Entonces, bueno, creo que hemos hablado mucho ya hoy. Yo he estado... Esto mañana, continuamos. Luego continuaremos, por ahora hemos hablado mucho ya. Y dice Lama Caroline, creedme, he estado en muchas enseñanzas y sé por experiencia propia que cuando uno recibe horas y horas de charla, llega un momento en que ya la mente no retiene nada. Okay, so what Rinpoche advises that whatever teaching we do, we link it together immediately with practice, okay? Por eso Rinpoche aconsejaba cualquier enseñanza que recibamos la vinculemos inmediatamente con la práctica. Okay, so please, over there is the Lama Chöpa books, the little orange ones. Can you pass around? We're not going to do all of Lama Chöpa, don't panic. Just 1 or 2 verses, don't start panicking. Entonces vamos a hacer unas partes de la Lama Chöpa, no todo, unas partes solamente, así que no asustaros, no la vamos a ver completa. Okay, inside here actually is everything, but we need to understand how everything is inside here, yeah? Dentro de este texto está todo, pero tenemos que entender cómo está todo dentro de este texto.
Es una pena. It's a pity don't have the right translation that our Lola is selling there, because that's Spanish translation. Ah, It's sí. much better Okay, than we'll this one. pass this one. We use that one. Podemos ¿Qué usar pasa aquello. uno de esos? Te pagamos el alquiler, Lola. ¿Qué? Te pagamos el alquiler. Si ya sabes cómo yo soy, ¿eh? Dame uno también. Uno para José Vale. María, uno para mí. Digo porque la traducción de aquí... No, perdón, no. Queremos venderlos, ¿no? Sí, sí, Claro, tenemos que pero vender. Hay que venderlo, que quiera. Además dice que está fenomenal esta... Bueno, yo lo recomiendo, yo lo he leído en español, aparte de... y es extraordinaria la traducción que ha hecho María Corniero, Sara y Reme, vamos, y Paco, ha sido magnífica. Y otros también. Y otros, por supuesto. siempre otros. Okay, so, okay, Jose Marie. Okay, now maybe we don't have, if we have many, we can do it together. If not, Jose Marie's going to read it, yeah? Okay. Si no, lo tenemos, lo leo yo y vosotros lo podéis seguir. ¿Qué página es? Eh, Es que el tuyo es el bueno. 139, 139. El verso. 131 de Paragraph 88. párrafo 88, que eso está igual en todos los Pero libros. página 129. Actually, Párrafo 88, que está igual en todos. Da igual la versión que tengáis, solo que la traducción puede ser mejor o peor. oh no, actually, sorry, 80, verso 89, no? 89, párrafo 89. Okay, so what Rinpoche recommends is, it used to say, which means, oh, venerable and compassionate Guru, please grant me your blessing. Yeah? And then we would say the verse. Yeah? So if we do it in Spanish, we can just say, oh, venerable and compassionate Guru, then we read the verse. Yeah? I think you're not in the same way. 89. 89. Verse. Generar, Great generate great compassion. compassion, Yeah. the basement of Mahayana. Yes, yes. Okay. Okay, so, okay, mira, okay, estamos hablando muchas cosas en tibetano, ¿no? Para mí, me gusta, Rinpoche gustaba, pero no entendí, vosotros no entienden, ok? So vamos a hacer esto en español, porque necesitamos entender, ¿no? Porque creo, aquí en España, hemos hecho muchas cosas en tibetano que no entendimos, necesitamos cambiar la mente, ¿no? So vamos a hacer esto en español. So we're going to say, oh, venerable and compassionate Guru, please grant me your blessings. Then 89, habiendo reflexionado, etc., etc. And al fin de cada verse, vamos a repetir Om Mani Padme Hum, ¿no? El mantra de Chenrezi, ¿no? Okay. Entonces, si veis en todo el texto se dice, oh venerable Guru, concédeme, y se hace el párrafo 89 en español, Sí. y después de terminar ese párrafo recitaremos Om Mani Padme Hum, Yeah. Om Mani Padme Hum para recibir la energía, ¿no? Para cambiar la mente, ¿no? para recibir la energía y cambiar la mente de esa. Entonces, oh venerable Guru, concédeme que, habiendo reflexionado en que todos estos míseros seres han sido nuestras madres, nos han criticado con bondad una y otra vez, te pedimos bendiciones para desarrollar una compasión auténtica como la de una amorosa madre hacia su preciado hijo. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Okay, 3 veces que entre los versos. Next one. Oh venerable y compasivo. Oh venerable y compasivo Guru, no hay diferencia alguna entre nosotros y los demás. Ninguno de nosotros desea ni el más leve sufrimiento, ni jamás está satisfecho con la felicidad que tiene. Comprendiendo esto, te pedimos bendiciones para que podamos infundir dicha y alegría a los demás. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum.
necesidad crónica de centrarnos en nosotros mismos es la causa que origina nuestro sufrimiento no deseado. Percibiendo esto, te pedimos bendiciones para rechazar, reprobar y destruir este monstruoso demonio del egoísmo. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Oh venerable y compasivo Guru, la mente que ama a todos los seres, nuestras madres, y desea procurarles dicha, es la puerta que lleva a la virtud infinita. Comprendiendo esto, te pedimos bendiciones para amar a estos seres más que a nuestra vida, aun cuando se convirtieran en nuestros enemigos. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Oh venerable y compasivo Guru, en resumen, los seres infantiles se afanan únicamente por sus propios fines, mientras los budas trabajan solo para el bienestar ajeno. Con una mente que comprende los defectos de lo primero y las ventajas de lo segundo, te pedimos bendiciones para que seamos capaces de equipararnos a los demás y ponernos en su lugar. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Oh venerables y compasivos Gurus, dado que el egocentrismo es la puerta de todo tormento, mientras que amar a los seres que han sido nuestras madres es el fundamento de todo lo que es bueno, te pedimos bendiciones para que nuestra práctica esencial sea el yoga de ponernos en el lugar de los demás. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Oh venerables y compasivos Gurus, por lo tanto, te pedimos bendiciones para que todas las deudas kármicas, You obstáculos... missed no 95, no 95. Toma ayuda. Por lo tanto. Yeah, I'm there. Oh, oh, I'm Guru. there. I make my own Okay, version. lo siento. Ok. Es que como he dicho primero, venerables Gurus y compasivos, no lo voy a repetir. Okay. Por lo tanto, oh Guru venerable y compasivo, te pedimos bendiciones para que todas las deudas kármicas, obstáculos y sufrimientos de los seres, nuestras madres, puedan sin excepción madurar en nosotros ahora mismo y así podamos entregar nuestra felicidad y positividad a los demás, de modo que todos los seres sean felices. Om Mani Padme Hum. 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 Om
so basically, to be very short on the subject, we need to develop empathy towards see everybody as equal and develop empathy for everybody, you know? Para simplificar el mensaje, tendríamos que ver a todos los seres en estado de igualdad y desarrollar empatía por todos los seres. We need to see things from other people's point of view, you know? Tenemos que ver las cosas desde la perspectiva de los otros. Like imagine how do they feel, you know? Like somebody who doesn't like us, for example, imagine how do they feel? Not just oh you're like this, you're like that. We put ourselves in other people's shoes, you know? Es decir, si a alguien no le gustamos, tratar de ponernos en sus zapatos, ponernos en su situación y imaginar, tratar de entender cómo esa persona se siente al respecto. We need to develop respect, genuine respect for everybody. Tenemos que generar un respeto genuino por todos. Yeah. And how do you say? We need to do something called taking and giving. So what is this? It means try and help we need to obviously think of the collective more than ourselves, yeah, first, yeah, okay. We're not important. The thing is, the most people that's happy, the environment is well, that's what's important, okay? Entonces tenemos que poner en práctica la técnica que se conoce como tomar y dar. Básicamente tenemos que entender que la felicidad colectiva es mucho más importante que la nuestra y que es mucho más importante cuidar a los demás, porque son más, y cuidar al medio ambiente. So Rinpoche, Lama Caroline used to say, this is his main spiritual practice, yeah? Lama Caroline solía decir que esta era su principal práctica espiritual. He said his ear is doing Tonglen, yeah? Y esto es la práctica del Tonglen. Because all the garbage, emotional garbage that all our Sangha gave him for 35 years, he took, yeah? Yeah? Toda la basura emocional que durante 35 años todo el mundo le transmitía, le daba a él. And then all he gave back was words of kindness and advice, yeah? Y él And sympathy, yeah? devolvía en forma de palabras de amabilidad, Yeah. de consejos y de simpatía o de empatía. So this is what we have to learn to do. Y esto es lo que tenemos que aprender a hacer. This is our lineage, yeah? Okay. Este es nuestro linaje, ¿cierto? Yeah, we need to practice like our guru showed us, you know? Okay. Tenemos que practicar como nos mostró nuestro guru. Yeah, okay. And like, it's actually, I find it interesting, no? In his past life, he was leper, no? And he cured himself through this practice, yeah? Curioso, ¿no? En una de sus vidas pasadas fue leproso y se curó a sí mismo. And in this life, his guru told Trijang Rinpoche, no? The past one, he told him to work with the more difficult ones, complicated ones in the Sangha, yeah? Y en esta vida, su guru, Kyabje Trishan Those who are Rinpoche, more sick, more complicated, on the edge of the Dharma, you know? Yeah? le dijo que él tenía que trabajar con las personas más complicadas. Yeah. Las personas que están en el borde del Dharma, los que están enfermos, los que están en dificultades, las personas que están en situaciones borderline. Yeah. Borderline personality case. Casos de personalidad en el límite. So this is okay. So to become, if we do this practice of Lojong, we will develop wisdom and compassion. This is what we need to become a bodhisattva, to become an awakened one. Okay, this gets to really the point. Yeah. If we don't do this, we won't become one, no matter how many mantras we do, how many visualizations we do, how, you know, it won't change us, you know. This is what we have to do, okay? So this is what we're going to try and do. Okay, so like an experiment. We try together, then we see what happens, yeah? I mean, that means see what happened on the personal level, obviously. See what changes it will bring us by doing it, yeah? Entonces, básicamente el objetivo es conseguir desarrollar sabiduría y compasión. Sabiduría y compasión que nos van a ayudar en nuestro primer nivel, en nuestra realidad personal, pero también tenemos que intentar ver qué efecto produce en el entorno, qué efecto produce con las personas con las que nos relacionamos, porque si no desarrollamos esa sabiduría y esa compasión, da igual cuántos mantras recitemos, cuántas visualizaciones hagamos, no importa las prácticas que hagamos, si no conseguimos ese objetivo central no estamos haciendo nada. Also, they say that, I mean, we know now is a very difficult time, yeah? Every day we see terrible news in all direction, yeah? So in this difficult time, this is perfect spiritual training because there's many difficulties. We cannot say that life is okay, yeah?
So instead of getting angry, frustrating, blaming the others, yeah, we have to use it to transform our mind. Of course, what we can do for the environment we should do. This is not an excuse, no? But as well, we need to use all this drama and terrible stuff of the modern age to improve our minds, yeah? By putting our mind in the right direction, not you, no. Normal way doesn't work, yeah? It's just leading our society to destruction, yeah? We need to change our mind through the Lord. So we try, no? So we can do it. Entonces We try. tenemos que intentar todo el tiempo el mejorar nuestra relación con el mundo a través de este desarrollo de la compasión y de la sabiduría. Por supuesto, hacerlo por el medio ambiente lo que podamos hacer, en la relación con los demás, tratar de transformar todo este momento histórico que estamos viviendo de malas noticias, de situaciones conflictivas, de situaciones graves, tratar de recibir todo eso y transformarlo y devolverlo en forma de la mayor armonía posible y ver qué efectos produce eso en el entorno. I mean, like, for example, honestly, we already have the technology to save the planet. Why we're not doing it is because there's many selfish people in the world. De hecho, tenemos ya toda la tecnología para transformar el mundo. El por qué no lo hemos hecho es porque no queremos, no hay Me una first, voluntad. my money, my family, me. Yeah? I want to be rich. I don't care, you know. Siempre yo primero, ¿no? Mi dinero, mi familia, mi. Estamos buscando siempre ese beneficio individual y evitamos de esta forma una mejoría real. Okay, difficult to change others, but we try and be one less selfish person in the world, okay? Es difícil hacerlo, pero No, it's difficult to change other people. Ya. Es difícil cambiar a otras personas, pero tenemos que intentar ser menos egoístas, menos autocentrados. Then there's at least one less selfish person in the world if we change ourselves. Y entonces habrá una persona egoísta menos en el mundo. That's our contribution to society. Esta será nuestra contribución a la sociedad. Okay, so anyway, so let's dedicate and have a lunch, and we continue after lunch, okay? Then we start with the text of the 8 verses of mind training. Okay? Vamos a terminar con las dedicaciones y después de comer iniciaremos ya con el texto del Angritampa. Okay, let's find some also dedications. Let's have a look here what it says. Okay. Om Vishwa Shanti Om. 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 Pelo poder de la verdad, paz y felicidad por siempre. Por el poder de la verdad, paz y felicidad por siempre. Por el poder de la verdad, paz y felicidad por siempre. Lama Caroline Sushi, Rani Serdognie Sunecho, Dona Chesunie Chota Dom, Gesho Kunduji Shindrodonje, Dona Disona Weso, Dine Sakade Yududan, No Vaso Shambhala Kene, Lamela Hirimata Shisho, Jetsuname Kutseratenchi, Nankatile Chochutye Padam, Los Santem Pedro Mesas Ungi, Droe Musem Tactune Yuchi, Ni Modele Sendele, Ni Meguya Andele Shin, Ni Sentatu
Al amanecer, por la noche de alegría, puedan nuestras joyas concedernos sus bendiciones, puedan ayudarnos a obtener todas las realizaciones, el colmo entero de nuestras vidas, como muchos signos de bendiciones. Okay, muchas gracias a todos, especialmente a José María. Ok, reunimos, ¿cuánto? ¿A qué hora? 4 eras. Pero son las 2, ¿eh? Ya, Sí, ¿a qué hora? Entonces, A las 5. a las 5 reunimos. Mejor. A las 5. De 5 a 8 mejor. Ok, Vale. sí. Vale. Quien no lo haya hecho, por favor, que pase por mi departamento mágico. Thank you. Gracias, Lola. Gracias, Lola. ¿Qué arte tiene Lola, hija? Sí, no se puede aguantar. ¿Te queda? Te lo puedo alquilar por más tiempo. Toma, toma. Este sí. ¿El otro te lo queda? Sí, todo te lo devuelvo, no te preocupes. Para acá, ¿cómo estamos? You know what she's María, te tengo shooting. She wants far away. Eso también, Yes. Lola, eso también te lo devuelvo, que me lo han puesto aquí, pero no, solo me quedo con eso. Okay, and also,